Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Ajustate la Corona. Yo soy Iván. Yo, Alberto. Yo, Eva. Y ajustense la corona porque vamos a empezar. Bueno, chicas, segundo podcast y nueva dinámica. Bueno, Porque vamos a introduciros con nuestra dinámica principal, que va a ser el ajustarse la corona. Ajá. Cada día, cada podcast. pero tenemos que llevarla. Sí, tenemos que llevarla. Wow. Claro. Claro. Cada podcast, Es un nuevo anuncio. cada podcast, cada uno se va a ajustar la corona, que Ajá. va a ser como el dominatrix, vamos a Ajá. llamarle, el que lidere el podcast. ¿Y por qué Ajá. vamos a hacer esto? Por dos razones principales. La primera, porque somos tres y pues tres personas se solapan mucho, o sea, los podcasts suelen ser de dos, pero nosotros somos divertidas, somos tres. Y con tres personas, pues como que se suele solapar todo mucho, ¿no? Y también porque somos tres personas muy distintas, pero muy iguales, que cada una conoce sobre temas totalmente distintos, entonces habrá gente que sabrá, habrá uno de nosotros, no gente, ¿sabes? Sabrá un poco más de un tema o sabrá un poco más de otro, entonces hemos decidido que uno lo lidere para que como vaya guiando la sesión y como enseñando mostrando su sabiduría. Hoy lo voy a hacer yo porque la verdad que me he preparado muy bien el script. Sí. De nuevo, es que no sé si se va a ver, voy a hacer como las make-up artists de estas que hacen. No se verá, pero... Yo creo que no se No se está viendo la mierda, pero bueno, Make- para las divertidas, que hayan visto que no se haya visto nada, es básicamente otra vez mi hojita de las niñas de los plumones, ¿vale? De la tablet, en el que tengo todo el podcast estructurado. Bueno, chicas, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal la semana que habéis hecho? ¿Qué... He tenido mejores. Has tenido mejores Has tenido sorpresas, mejores, He o sea, tenido mejor. has estado... Tema de estudios como que ya terminaste un poco Sí, los exámenes y bueno. tal, ¿no? ¿O no? O sea, he ¿Y terminado. otro? Ya he terminado, pero me han puesto otro la semana que viene. No de lo fuerte, ¿eh? Encima, esa asignatura dura, fuerte. Pero bueno, encima he tenido una semana un poco cansado, no quería ir a clase ningún día. Mira que he estado saliendo 2 horas antes. Pero Ujú. es que no, nada de nada, no me apetecía. De hecho, una profesora mía me ha dicho que tenía cara de enfermo. Sí, sí. Le he dicho. Sí, porque está ella como mala, está un poco obsesionada con, ay, es que van a entrar los virus ahora. De hecho, va con mascarilla a clase y todo. Que bueno, cada uno Claro, se sí, pone ya se lo que quiere proteger. quiere. Claro, sí. Se protege y se pone lo que quiere, pero es que tiene la ventana abierta porque dice que no, que se salgan los virus. Y yo tenía frío en clase, tenía mi chaquetita. Y yo de, ay, qué frío. Y de repente me dice, Alberto, que estás malo, ¿eh? Y yo, no, que yo sepa, no. Y literalmente le digo, no, profe, no estoy malo, tal. Y me dice, no, estás malo. Y al final, mira, digo, oye, mira lo que digas. Y estoy en el pasillo tranquilamente esperando que abran la clase y se me para enfrente así. Y yo, hello, chica. Y se me pone, en plan, yo estaba con los cascos, me quito un casco y se me pone... Y yo, ¿qué está diciendo? Y me dice que tengo cara de... que tienes cara de enfermo. O sea, está completamente obsesionada con que estás enfermo. Sí, Sí, total, me- pero completamente obsesionada, ¿eh? Total, y ella, que tienes cara de enfermo. Y yo, vale, señora. Y se fue. Y ya, y la verdad que Y sí, bye bye. me fastidió un poco el día yo de qué cara de enfermo tendrá ella. Que Bueno, estaba fue cara mala. de haber Claro. dormido, iba a decir soñado, ¿sabes? Dormido pues tus 6 horitas diarias de... Sí, porque... Sí, porque no da más para dormir. No da Por eso más. te digo. Pero o sea, bueno. 6 horas de propietaria. Total, y es que en general pues cansado, haciendo cosas, trabajos, estudios, Ajá. pero bueno, también está un poquito así de mentalmente inestable. ¿Alberto? A ver, Chef. Uf, ¿Y ¿Les vas a eso? contar todos sus traumas ahora? yo, no hay trauma. No, pues eso es que a veces a mí me da la bajada así un poco así del frío. Ah, o sea, como que el tiempo te afecta emocionalmente. Sí, ¿Eres de aunque esas la primavera personas? más. La primavera más. La primavera sí. fatal, Yo ¿eh? sí, Ya es ser verdad vivo. que siempre lo dices. Siempre, ¿sabes? pero no es que este Se año- llama astenia primaveral, por cierto. Ya, o sea, es me lo un- dijo, me lo enseñaste tú y me siento más identificado. No, es que no sé, si el invierno un poco así, ahora que empieza Christmas, Ujú. me sentí un poco así de depresiva de que sola estoy, chicas. Ay, Pero bueno, siempre con el Y que mismo sola. drama. y ya está, es así mi semana. ¿Y vosotras? Uy,
Y yo estaba esperando que Eva comentase. Pues Suena una como de semana espera más, que empiezo. una semana más, una semana menos, ¿no? De relleno. Es que Capítulo de anime, de Capítulo de playa. relleno. el capítulo de relleno completamente, te podría decir, o sea, nada Muy interesante. interesante. O sea, el otro día pasó una cosa que, bueno, podía haber sido interesante, pero no terminó sin ser interesante. Pero Bueno, casi. apareció en nuestra casa por la cara un boleto de la 11 que ninguno habíamos comprado. O sea, muy de anuncio de la lotería de Navidad, ¿vale? Ay, Se estaban grabando y no lo sabíais. Sí, 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 o sea, Era de ganador. repente, literalmente en el suelo, un boleto de la 11 ujú. y mi padre, ¿qué haces tú aquí? Y yo como de... Yo no lo he comprado porque no he comprado ese tipo de cosas, mi Solamente. madre tampoco, y mi padre, que es el único que a lo mejor puede comprar eso, él no lo había comprado y todo es tipo, ¿qué está pasando? Y claro, yo digo, esto es el comienzo de un anuncio de Navidad donde va a estar premiado. Estaba caducado, chicas. Estaba caducado. Ya, tenía pinta, pero. Fue lo único cámara que oculta. lucía que iba a ser como interesante esta semana, pero no fue interesante porque no estaba premiado. Así Ojalá. que, es que no, ¿Se imagináis? no hay De nada... repente- Hubiera sido la anécdota del siglo, Sí. pero... De repente ricas Bueno. y tenemos aquí un set. Claro, de repente Tenemos todo. alquilamos un Bueno, es verdad, es que eso hubiera local. sido una Sí, locura, sí. ¿eh? Sí, sí. Poco a poco. ¿Y tú, Iván? ¿Cuándo? Yo la semana un poco duro, pero Sí, otra una semana más yendo a clase. Esta semana he tenido que ir todos los días. Pero no es que no sé si ha ocurrido algo interesante. Es como que lo estoy reflexionando. Solo tenía un examen el viernes. Bueno, tú has Que- estado full promoción del podcast. Claro, yo estaba El único que has gestionando, hecho. estaba gestionando cosas. Yo es que igual, o sea, ahora eh, mismo mi vida es el podcast, sí, no hay otra cosa yo- que tenga mi vida, la verdad. Yo estaba con la carrera también estudiando, porque está estudiando para el viernes. Un Vaya. 10, chicas. Demorado. Hostia. Uy, nena. Y lo más Calla, interesante que me ha podido pasar esta semana ha sido una reflexión también que he sacado esta semana. Ajá. Que es como que es súper reflexión, ¿no? Pero lo que tú puedes pensar de una persona, como vamos a decir, las apariencias no, pero no es tan apariencia porque esa persona ya la conozco. Como lo que puedes tú llegar a pensar de una persona puede ser que no sea real. En plan, lo más interesante yo creo que ha ocurrido ha sido que he estado hablando con una de mi clase, no voy a revelar nombres, pero No hay revelación. con la que no me llevo muy especialmente bien por tema ideológico. Estamos entendiendo banderita verde, ¿no? No lo va a ver, o sea. No, no lo va a ver, pero bueno, pero no vamos a revelar identidades. No, no, Entonces no. estuvimos volviendo hablando y la verdad que Conectasteis. fue como que es que además como que ya piensa que los gays son el diablo, entonces partimos Oh por my ahí. God. Y sí soy. Y sí seremos. Entonces, estábamos hablando, yo no esperaba ni que fuésemos hablando, ¿sabes lo que te digo? Y pues la verdad que me quedé un poco flipando con algunas reflexiones. Era como que no O sea, tuvisteis solo... reflexiones profundas. No fue tan profundas, fue literalmente hablar como Bueno. cosas de clase Ah, claro. y estuvimos hablando cosas de política y demás. Y la verdad que tuvo reflexiones en el sentido de... La verdad que yo tengo opiniones controversiales, pero puedo llegar a respetar y sé que hay distintos puntos de vista y distintos tipos de opiniones. Entonces como que me quedé un poco shocked porque es una persona muy radical, pero que al final también como que las criticaba, ¿no? Como a las otras, pero que puede llegar a entender que hay más diversidad y que no solo hay una forma de pensar. Y yo pensaba que ella era súper... ¿Sabes lo que te digo? Como muy Entonces, cerrado. como que para mí la reflexión semanal que me quedó ese día, que además fue el lunes, o sea, No hay el más. primer día de la semana, fue como... Como que te sorprendió. Me sorprendió de decir, choqueó. esta persona no me la esperaba para nada, así que tuviese como esa mentalidad, no voy a ser, bueno, es que ya amigos, es que ni siquiera una persona conocida, bueno, si es conocida, pero es que no la estimo, porque esa persona de verdad, después de las barbaridades que suelta, pero esa es mi reflexión semanal, eso es lo que podéis sacar Pero de no la crees semana. que quizás te decía todo eso porque al final como que quedaba bien contigo. Es Qué que la desconfiada. cosa Claro. no, eso es lo que me dijo Mara, pero es que ¿Nombre? Mara, nuestra fan número 1, porque ¡Eh! Mara está al pie de cañón, ¿eh? Porque cada vez que mando un post o algo, ella es la primera en darle like, o sea que... Gracias a Mara desde aquí. Sí, Mara Un le da besito igual a que sea Mara. mencionada, porque Hombre, claro. mi mayor bestie de clase, Esther, a dar un besazo por ahí si nos está escuchando, se lleva con la amiga de ella, y también pensábamos que era así, pero también es como que se lo contó a Esther y a más gente.
Entonces, como que creo que tienen un poco como esa mentalidad, pero aún así hay cosas que no, ¿sabes? En plan, pero que ella yo creo que no lo dijo por un bien queda, sino porque realmente lo piensa. Pero claro, que piense que haya una diversidad de opiniones no significa que respete esa diversidad de opiniones. Claro, o sea, es que me sigue sin... Me chirría, sí, me sigue pero chirriando. pero No que sé. haya tenido ese discurso, ¿sabes lo que te O digo? sea, que por lo menos no ha sido como completamente O no ha sido, cerrada. sí, o no ha sido asquerosa conmigo, al menos ha tenido un A ver, mínimo de menos respeto. mal. También es Sí. verdad que mucha gente que luego defiende como a lo mejor ideas que van en contra de ti directamente, ¿no? Luego esa gente es ultra maja contigo y no Ya. significa que luego sean personas que precisamente vayan siendo violentas o vayan siendo Claro. desagradables contigo directamente, pero sí que son ideas que defienden igualmente, pero todos convivimos entre sí por temas de convivencia, ¿no? O sea, Ya, quiero decir. pero es Ya, como ya, que, ya. como que nunca me había asociado con gente así, pues me sorprende que gente así me haya tratado bien. En Claro. plan, no solo Claro. eso, sino el cómo pensaba, lo que me decía a mí que pensaba. Entonces, esa es como mi reflexión, en plan de que tú muchas veces puedes llegar a pensar que esas personas, porque sí que ha tenido algunos feos, pero bueno, puedes llegar a pensar de que una persona es de una forma o que piensa tal cosa y que luego realmente no lo piensa. En plan, es una reflexión que todo el mundo sabe, no sé, Sí. pero como que nunca lo había sentido Como así que nunca tan había sido tan directamente. choqueante. Claro. Sí, nunca Una había persona como con una mentalidad como tan tan radical. cerrada, sí, y tan antaña. Sí, Hmm. bueno, a veces hay que nutrirnos de todas las partes. Sí, Sí, o sea, sí. yo... Hay que saber de todo. Lo que... Pues a ver, lo que dices tú un poco, yo también he estado quizás relacionándome con personas con ideas diversas, podríamos decir. ¿Divertida? Ideas diversas, no divertidas. ¿Diversas o divertidas? Diversas, porque divertidas, Divertidas, no. poco. Divertidas de oír, a veces te echas una risa. Es que te echas una risa en el momento, pero luego llegas a tu casa y no te hace tanta Y risa. ya también. Depende, porque También. yo hay cosas que no me hacen ningún tipo de gracia, no me hacen ni puta gracia, la verdad. Y pues eso que, a ver, te das cuenta de que las cosas son mucho más complejas de lo que parece, o sea, Sí. de que al final te piensas que a lo mejor la gente que piensa de una manera lo piensan porque son mala gente o porque ya está, en plan como que los deshumanizas un poco, ¿no? Claro. Y luego te das cuenta de que, o sea, realmente no es así, hay muchísimas cosas que hacen que una persona pueda llegar a tener cierto tipo de ideologías o de pensamientos, sobre todo a día de hoy con el tema de las redes sociales. Y claro, también como que hacer ese ejercicio de empatía para decir, o sea, hacer un ejercicio de empatía con una persona que realmente está en contra de ti, pero tienes que hacer ese ejercicio de empatía de por qué coño has llegado a tener ese pensamiento si yo no te he hecho nada, ¿no? Hacer ese ejercicio de empatía es complicado, sobre todo a día de hoy, que es como la polarización y el odio está a la orden del día, es muy complicado, pero yo creo que es muchas veces la herramienta para llegar a entender cómo funcionan las cosas y para poder contraatacarlas, ¿no? De alguna manera, claro. ¿sabes? Al final te das cuenta de que si tú a una persona que manda odio también la mandas odio, es como que no, eso se Claro. retroalimenta muchísimo y es muy complicado. Pero bueno, ya, yo creo que es un tema que podemos Sí, es un traer tema más muy en divertido, profundidad, desde sí. luego, porque a mí me parece algo muy interesante. Y muy la verdad. interesante Sí. de escuchar. Además, yo creo que también eso viene un poco por, o sea, como como sorprendernos estas cosas de la burbuja Sí. de la que venimos, porque nosotros venimos del instituto en el que estábamos siempre juntas con las mismas personas y no es que en nuestro instituto tuviésemos gente tan radical o que expusiese las opiniones de forma tan radical. O sea, las había, Bueno. pero Bueno. no, pero las Bueno. había. Pero nosotros Bueno. estábamos muy encerradas en nuestro círculo. A ver, Estábamos muy Yo encerradas. sí creo que también cada una ha tenido una experiencia. Claro. Y una Porque- clase distinta. No, Claro. ya no es clase distinta porque, bueno, también, pero al final luego como que te juntas con todas las mismas personas. Pero quizás es cierto que tu situación específica al ir a la universidad como que fue muy... Chocante. Chocante. También te digo que luego depende mucho de lo que cada uno estudie. Porque, claro, tú te has metido en magisterio y claro, pues la gente era como mucho más pijilla, tal, ese tipo de cosas. Claro, yo me he metido a un grado superior de audiovisuales, pues la gente es distinta, Claro, ¿no? Y claro. entonces, como que luego cuando tú te vas yendo a unos estudios determinados, pues claramente como que el sector se reduce. cierra. Claro, pero por Mientras que eso lo cuando digo. estás en el instituto es como que hay todo tipo de especímenes, un poco, ¿no? Que luego Claro. tampoco... Claro, pero también te digo que yo por lo menos en el instituto lo sabía, pero gente
tan absoluta, radical y tan Mm. de derechas y tan tal como los he conocido yo en mi clase, no lo había visto nunca. A ver, es que también tiene su círculo mucho más cerrado. Yo, como persona que estudia diseño, la verdad que no tengo ninguna queja con la psicología de mi clase que yo sepa. Que tú sepas. Porque es que yo no hablo mucho con la vez de mi clase. Que tú sepas. Si están viendo esto, pues hola. Hello. Pero eso, yo es que sí, del instituto, yo es que me acuerdo de algunos. Ha habido momentos. Hay momentos de personas, profesores. Hombre, siempre hay momentos, pero siempre hay Siempre hay momentos. Entonces. A ver, o sea, por ejemplo, yo recuerdo de estar en música o lo que sea y que estuvieron poniendo vídeos de Roma Gallardo cuando se iba... ¿De? De Roma Gallardo. ¿No sabes quién es Roma ¿Quién es Gallardo? Roma Gallardo? Madre mía. No. Es que somos dos personas. Pues es típica... Debería saberlo. Me siento decepcionado a mí mismo. No, tampoco te vayas. No, porque... O sea, quiero Buah, yo es que decir... quiero saberlo todo. No es necesario que lo conozcas. ¿Quién es Roma Gallardo? O sea, Venga. vives mejor. Sin conocerla. Pero es un tío o una tía. No, es un tío. Pues Aquí es no binario. típico tío que se iba a hacer como hacer entrevistas con las feministas. Tal, Uf, un pues, poco rollo Vito Quiles. Pero con feminismo. Sí, Qué miedo. sí, lo que pasa... Bueno, tienen rollos distintos, podría Ajá. decirte, pero son... Se asemeja. Es el mismo estilo, por así Sí, decirlo. la misma vibra. O sea, es la misma Qué idea, ¿sabes? mal. Es la misma temática. Bueno, temática, pero tú me entiendes. Yo qué sé, que pusieran vídeos de Roma Gallardo en plan, jaja, qué tal. Ahí luego me dices quién. Pues, ¿quién te crees que ¿Quién te crees que es? O sea, Da igual, quiero confirmarlo. sí, lo confirmamos. Bueno, ¿quién o Claro, quiénes, quiero decir? claro. A ver, O- me puedo hacer una idea, pero quiero. Sí, 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 luego te sí. cuento. Luego, eso out of cámara, no vamos a desvelar identidades. Aquí Y no, bueno. no, tampoco somos... En- Y que iba a decir, luego también cuando venían a charlas de feminismo Ya. Sí. o de violencia de Sí, género, sí. de profesor, bueno, profesor no, persona, Personas quiero- policía en ese quiero caso. comunicar algo y de que hubiera debate, lógicamente, Sí. o sea que Ya. realmente Y un sí debate que... en el que nos quedamos todas frías. Claro, Es que nos quedamos un poco frías esa clase, porque era tercero y estábamos las tres Ya. en la misma clase y nos quedamos Pues frías. digo, estamos Yo cada igual uno en soy una más esquina fría. distinta. Estamos Sí. como en diferentes pops. Estábamos literalmente tú aquí, y yo estaba en el medio, que era en Sí. biología. Y todas, Sí, todas, todas. como triángulo. Mirando en el punto. estamos. pero eso yo creo que lo ha vivido absolutamente Pero yo me todas las clases han pasado Claro, algo así. sí, pero sí, yo la sí. verdad que yo no me sentí tan decepcionado en ese momento, sino el después. ¿El después? ¿Por qué? Sí, el plan corrillo. Ajá. En plan, fue como más corrillo de sí, yo opino igual, tal. Ay, sí. Ah. Ese tipo de separación Ay, y me sí, sentía sí. como un Sí, poco. de repente ay, era como un poco en guerra Sí. civil. de repente, en la clase. de momento clase, de repente nos Claro. separamos en 1, 2, 3. Y 3 era indiferencia, otros era como, no, es que está mal lo que ha dicho. Y luego los demás, Bueno, lo que viene siendo los pibes y las pibas, básicamente. Sí, vosotros. Los gays and girls. tampoco Los gays and quería girls y otras especificar. Los gays and girls y Básicamente. O sea, no la era que estaban ahí. O sea, ¿vosotros qué opinabais de cuando venían este tipo de charlas? Sobre todo, yo creo que había más charlas feministas que otro tipo de... Bueno, Sí. no otro tipo de charlas, me Sí, de refiero... drogas y demás también. Aparte de Yo es que he drogas tenido y charlas bullying. peculiares, Uy, qué charlas. ¿Qué has charlas tenido has tú? tenido tú? Yo tuve una charla de una persona en silla de ruedas, un día a mí no, Ah, es una verdad, persona nos andando en dijiste, silla de ruedas, Pero eso es en el pero- colegio, ¿no? sí, no, la primera era eso. En tu instituto. vale. En el colegio eran un poco charlas En el colegio que yo no tengo recuerdo, ¿eh? de fe. Es que tú estabas en un colegio. hija Claro. No mía. era cristiano, Ya es lo lo sé, peor. pero Pero eso tenías, es lo peor. la data que me dijiste de que teníais el rey colgado en la Sí. pared me pareció una data interesante. En mi Yo colegio eso no lo he teníamos vivido. como pop, la pared, pues teníamos el rey aquí. es En que plan, y cuando se cambió de rey vino como gente y lo cambió. Pero Vale. teníamos como al rey y creo que una cruz y en religión. Yo Es que fui, eso es muy qué loco, miedo. yo ¿eh? fui en tener una religión data de eso. primero y segundo de primaria porque en segundo me traumé. Tú sabes que eso, o sea, cuando ya no estábamos en una dictadura, como que todos los colegios hicieron y quitaron el crucifijo. Claro. Pues, Porque ya juraría- éramos... A ver, puede ser Pero- que yo de pequeño me acordase porque te juro que yo me quedé un poco traumado. Apóstol. no. Apostólico. ¿Cómo era? No sé. Era algo A, ¿no? Sí, o sea que no... Ateos. No sé. No, No, a confe- no, a confesional. A confesional. Eso, gracias. ¿Qué significa apostólico? No lo sé, me lo he inventado. Oye, No, no existe la palabra, pero no me Existe. acuerdo qué Que era. aparezca la RAE o algo.
Bueno, Alberto, puedes continuar, perdona. No, Sí, pero sí. es eso. Es que, a ver, también te digo, es como... Yo juraría que estaba, pero yo te juro que yo en segundo de primaria acabé un poco traumada de la religión. Bueno, el caso, tenemos aquí al rey Ujú, y aquí su crucifijo. ujú, Y me acuerdo que lo teníamos como a la izquierda, en plan, si está la pizarra enfrente, lo teníamos a la izquierda. ajá. Entonces, yo que fui a religión primero y segundo de primaria, era como que tenías que rezar mirando al crucifijo. Wow. Un poco de Y miedo. todos los niños encima era como que nos estábamos cerrando, en plan, cerrando los ojos así, rezando, mirando a la pared. También Y te en verdad digo era como mirar a la ventana. que yo creo que ha sido como el único colegio donde Sí. en vez de ver películas veía, o Sí, sea, hacíais rezabais de cosas verdad. de O sea, es que religión. nosotros hacíamos mazo, de hecho, yo acabé traumado en segundo de primaria porque literalmente mi profesora de religión era catequista tal y yo no tenía ni idea en que tendría 7 años, en segundo Sí. 7 años, pues yo que tendría 7 años, de repente fue como de, ¿quién es tu padrino de bautizo? Y yo, ¿qué es padrino? ¿Qué es padrino? Y yo le pregunté a la profe y me dijo, pues que le acompañó a tus padres el bautizo. Y yo le dije, yo no estoy bautizado. Uy, Guau. Montar un drama, ¿eh? un drama me sacó en medio de la clase ¿Qué? a decirme, No a puede empezar a ser. decir, este niño no tiene tiene el pecado ¿Qué? capital No en me lo puedo él. creer, No, Alberto. capital, ¿cómo es el pecado? Bueno, cualquiera. Original, pecado Ah, original. Ah, wow. Es el pecado Guau. original en él porque no Eso está es peor. Eso es bautizado. fuerte, ¿eh? Ya. No sigáis ese ejemplo, tal. Y yo que traumado, Alberto. que llegué a mi casa y le dije a mi madre, yo no vuelvo a religión. Normal. Porque es que encima esa catequista es amiga de mi abuela. Es Uf. que ya sacaremos tema siguiente podcast. El siguiente podcast viene familia. cargadito. Viene cargadito, ¿eh? Es que Viene familia... cargado. Que yo creo, Alberto, out of record esto a lo mejor, pero yo creo que tendrías que llevar tú la corona. Sí, va a Sí, llevar sí, la sí, corona sí, Alberto, sí, sí, la semana que total. viene. Bueno, Total. retomamos a la pregunta de Eva. Sí, efectivamente, el Vamos. tema de las charlas, o sea, bueno, mi pregunta era un poco cómo vivíais este tipo de charlas, o sea, Hmm. ahora con perspectiva, ¿cómo las veis? Vale, yo tengo mucha perspectiva en torno a eso, ¿no? Ujú. Por lo que estoy estudiando. Claro. El sentido es que yo creo que algunas eran totalmente irrelevantes. O sea, por ejemplo, esa justo que vamos hablando fue la verdad que la tengo bastante en mente porque creo que fue una charla en la que además hablaron como de las mujeres de la historia, ¿no? Sí, pero Sí. Bueno, había distintos tipos de charlas, o sea, había algunas charlas Pero, donde... no, esa fue otra. Claro, había sí. charlas donde sí que hablaban como de las mujeres en la ciencia o en la Claro, historia. esa por tal. ejemplo, sí que, o sea, yo las vivía todas, he de decirlo, porque yo igual era también por cómo éramos nosotras, como momento libre, voy a escuchar algo Hombre, divertido, total. porque nos están contando algo sí. como divertido, algunas veces eran tal. muy pesadas. A veces eran pesadas, pero sí. Pero era como un Bueno, en este momento libre, momento, ¿sabes? Porque además nos estaban contando A ver, cosas es que yo creo que eso chulas todo, sí. ¿no? y tal, ¿no? Pero esa era como un poco mi perspectiva. Además que nosotras, teniendo ya más conocimiento, yo creo que del tema, eran un poco como, sí, lo conozco. Había algunas que estaban guays. Esa era como mi percepción del momento. A día de hoy, Ujú. creo que esas charlas son como totalmente necesarias, en plan... Sí, sí, Pero sí. no de la manera en la que se hacen. Porque la manera en la que se hacen es que alguien te viene... Pues, La mujer, la ciencia... ¿Sabes? En plan, eso es totalmente monótono, aburrido... Ya. Nadie se... Es como que tú estás realmente así, pero así. Mm. Ya, pero en tu cabeza está rondando otra cosa. ¿Qué? Can I say something? Sí. Uy, es el bilingüe. Me acuerdo de esas charlas, es como dices, debería ser algo más porque además yo, como has dicho antes, es como, charla, es como clase libre, mucha gente como te hablaba, disociaba y ya está, en plan, que es como, como es una charla, pues tampoco me iba a importar porque no es clase y al final se omitían en la mayoría de casos. Sí, se emitían en muchos casos como la de las drogas, que fue un poco como, pues vale, me A mí me Bueno, decía- de las drogas o sea, es que nuestro profesor la hizo graciosa. Ya, Guau, ya, es que, no, es que es a ver, así. yo decía que había momentos donde yo decía, "Uf, a ver qué pasa, ¿sabes? O sea, a mí me Ya. generaba un poco de hype. Ya, yo la verdad No me la que- pelaba. O No, sea, a- pelármela no me A la lo Yo- mejor pelaba. teníamos el listón yo- muy alto yo- ese año. Sí, es verdad. yo la Siempre verdad queríamos no. que pasara algo. Sí, no, pero siempre queremos que pase algo. Pero lo que iba a decir, que yo lo que pienso es que esas charlas están muy bien, pero que las hacen muy mal, o sea, porque te puedes generar debate y eso es lo que como interesa a gente, ¿no? Que se pueda generar ese debate, como por ejemplo lo que has dicho tú.
Pero yo pienso que esas charlas tendrían que ser algo muchísimo más dinámico, en plan, vamos a hacer una dinámica y que en esta dinámica se aprenda sobre ese tema, pero no solo sobre el feminismo, o sea, yo pienso que se tiene que hacer algo mucho más interdisciplinar, ¿sabes lo que Sí, significa? total, sí. Sí. Vale, interdisciplinar en el que a lo largo de vamos a hablar del instituto, porque en este caso estamos hablando del instituto, porque del colegio tendríamos que hablar de otros temas, porque no tienen la capacidad cognitiva suficiente como para eso, pero se tendría que hacer como un poco interdisciplinar y un poco consecutivo de vamos a hablar de todas las, ¿cómo se dice? Las comunidades rechazadas o las minorías, o vamos a hablar de las desigualdades, de toda esa parte que entra en la Agenda 2030 y demás, que creen que Un poco controversial. un poco controversial, pero que a día de hoy se está fomentando trabajar esa Agenda 2030 en el sentido de vamos a trabajarlo todo de manera muchísimo más integral con dinámicas, porque siento que te lleguen ahí y que te lo cuenten, porque además mucha gente dice que eso es adoctrinar, pero lo que estás haciendo si no das esas charlas es invisibilizar y hacer que algo no existe, y cuando muestras que algo no existe, la gente no se va a enterar de que, o dar cuenta de que eso realmente es una realidad. Y no solo la gente que lo discrimina o la gente que no se siente parte de esas minorías, sino la gente que es la propia minoría y que no tiene todavía conocimiento sobre eso, porque claro, ahora mismo está internet, ¿no? Que puedes saber mucho, pero Bueno, igual... También hay que saber dónde buscar. Claro, también hay que Eso saber es otro dónde tema. buscar, sí. Pero que te venga alguien a instruir y realmente enseñarte que esas minorías existen, es que no me parece para nada discernimiento. Sé que es todo este tema y me he No, ido sí, derivando, pero es que estás diciendo Sí. muchas cosas que y en mi mente estoy como acumulando puntos que quiero responder, ¿sabes? Porque... Yo es que yo estoy en blanco. No, yo ahora quiero decir muchas cosas. Y eso, y la verdad es que como que no muestra una realidad, es literalmente negar esa realidad y que no exista. O sea, ahora mismo, a día de hoy, partidos están proponiendo negar, por ejemplo, la memoria histórica de franquista. Fuerte. O sea, eso es muy fuerte, porque nosotros nos lo han enseñado, que están intentando negar esa memoria histórica y por eso no nos hablan de Franco y de la dictadura. Nos están intentando enseñar que solo existe un tipo de familia. O sea, esas cosas, y es como estás negando esa realidad que es, entonces yo creo que esa charla viene muy bien, pero también hay que saber a quién escoger para darlas y cómo enseñarlas, porque de nada sirve que venga una tía o un tío o un tíe y se plante Pues así. ahí así con un PDF y diga PowerPoint. esas son las mujeres de la historia, Clara Campoamor, ¿cómo era? Victoria Kent, o como la científica, no me está saliendo el nombre, pero sí, María Curie, sí. María Carey. María Carey. Y todo eso no sirve de nada, o sea, te pueden hacer muchísimas dinámicas. Ahora ya te dejo el turno a ti, Eva, que Sí, tienes sí. muchas cosas guardadas. Claro, es que... Que te va a entrar si otra vez. Total, es que me estáis haciendo el paso mal. Yo No, estoy pero disociada, la ¿verdad? próxima vez me traigo un papelito, porque si no se me olvida. Oye, muy buena idea, una No, 100%, libretita, es que lo había pensado, pero no, Sí. nada, se me Hay que olvida. ir trayendo más cositas. Sí, total. Sí, hay que ir mejorando cada día. Cada día Un una pasito cosita más, claro. Pues una cosa que quería decir, lo primero cuando has dicho el tema de que las charlas con el colegios y institutos es como distinto, hombre, claramente es distinto porque al final no puedes como hablar de la misma forma, pero sí que creo que las dinámicas pueden seguir existiendo desde que son pequeños, ¿no? O sea, yo recuerdo una vez, hablando de eso de charlas más interactivas y tal, que una de las charlas era, creo que era como que teníamos que hacer como poner, creo que nos ponían varios roles o algo así, teníamos que elegir qué roles eran para mujeres o qué roles eran para hombres. Y como que nos dividían en dos grupos y las mujeres, creo que hacían, bueno, las mujeres son las niñas, era algo así, algo rollo interactivo, como que cada una decía, pues esto es más de chicas y esto es más de chicos o algo así, ¿no? Y era como un poco más interactivo para realmente pues explicar el tema de los roles y demás. Y creo que, por ejemplo, este tipo de dinámicas creo que se pueden hacer, por ejemplo, en los colegios, con niños más pequeños. Es que lo que me refería no era eso. Me ¿A qué te refería a que no se puede, en plan, yo esas dinámicas, de hecho yo, siendo profesor en las prácticas, hice una dinámica así, Literal, ¿no? literalmente igual, Es que no sé y si he fue hecho algo así lo que hicimos, pero sí. y he hecho un montón porque yo he ido
adoctrinando en la ideología de género, no, pero a los niños he ido dando charla por Móstoles sobre el género como constructo social, trabajo de Eva y mío, que hicimos en bachillerato. No, pero eso, no, lo que estaba diciendo es que no se pueden abordar los mismos temas, sí, porque, por eso. pero no digo de manera dinámica, o sea, ese tema sí, porque sí que lo conocen, pero hay temas que requieren de una mayor como cognición, por ejemplo. No te estoy diciendo ya en sexto y en quinto, pero en niveles más pequeños sí que se puede hablar de conceptos, como por ejemplo, vamos a poner una cosa que es bastante compleja de entender, la transexualidad, porque muchas veces ellos no tienen como esa identidad suya, como que todavía no la han trabajado, entonces como que son conceptos muy abstractos para ellos. Estoy hablando de eso, o sea, la transexualidad, sí, trabajadla en primaria, por favor. Lo estoy diciendo como para que se entienda, como que digo que igual con conceptos más abstractos, que lleguen a una mayor abstracción, se tiene que dar más en instituto que en primaria, que es lo que me quería referir. Sí, no, sí te he entendido, pero simplemente quería decir eso, que Vale, no, sí, yo lo quería como decir. que la forma dinámica de hacerlo y demás, o sea, que siempre está bien empezar desde cualquier edad. No, desde primero de primaria. Desde Porque de ahí infantil mismo. se puede, porque yo he hecho también charlas de género de infantil. Wow, Infantil, that's so sí, yo heavy. en 4 años llevé y conté 2 historias con cuentos y a A mí través 4 del años parecen cuento Wow, como y a, claro, tra- es que es y, a, así. y a través del cuento vimos cómo los niños jugaban con pelotas y las niñas jugaban con no sé qué. Y entonces abrimos un debate y veías a los niños de 4 años, pues a mí me gusta jugar con la pelota. Ay. Y luego les hicimos como pintarse de qué es lo que querían ser, porque lo que queríamos enseñar es que las profesiones no tienen género. Wow, pues es que también Qué te digo woke. que los niños a esa edad no tienen ningún tipo de concepto en su mente, o sea, no No, están no. ningún tipo... O sea, No están polarizados. Claro, Yo me no siento un tienen poco ningún así tipo ahora. de ideas, o sea, tienen una mente en blanco completamente y te das cuenta de cómo incluso son más lógicos muchas Sí, veces sí, sí, que los total, adultos, porque total. se hacen las preguntas que los adultos muchas veces no nos atrevemos a hacernos o que pues no le damos como la importancia o ya damos la respuesta directamente, ¿no? Y los niños como que son muy ¿y por qué tal? No sé qué. También yo creo que nos enfocamos mucho en hacer las cosas muy complicadas. O sea, yo me acuerdo que cuando supe lo que eran las personas trans, yo tenía, yo qué sé, en plan, fue el año este de Eurovisión que fue la Conchita Wurst, Sí. 2014. Claro, fue 9 por ahí, años. guau, 9 pues yo años. tenía 9 años. Entonces yo... Yo es que no me acuerdo en general cuando Yo sí, aprendí de porque- todos Yo es que me los acuerdo porque fue en conceptos. ese momento y yo me acuerdo que, claro, yo de repente de ver en la tele una mujer con barba era como, wait a minute, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, no? Y entonces yo le pregunté a mi madre en plan de, mamá, ¿es una mujer o es un hombre? Porque claro, yo estaba acostumbrada a que todo el mundo me dijera mujer o hombre, ¿no? Y mi madre me dijo una cosa muy básica que me parece que mi madre lo hizo muy bien en ese momento de decir. Devoro. Y me dijo, es mujer si se siente mujer. En plan, ella es mujer porque se siente mujer. muy bien. ¿no? Me dijo eso tal cual y Es yo muy como simple de... y... Ok. Yo estaba en plan, lo entendí porque claro, a mí me generaba muchas dudas Claro, y simplemente fue como tan simple y muchas veces creo que hay cosas que lógicamente son muy complejas, pero hay cosas que luego también las hacemos más Sí. complejas de lo que son realmente. Y Sí, hay sí. muchos niños que cuando son pequeños, sobre todo las personas trans, desde que son pequeños saben que son Sí, trans. sí, no, y si no lo es decía algo- por las personas atrás, era como poner No, un ejemplo... claro, era simplemente para hablar del Sí, tema, sí. No, era- de cómo ando yo lo descubrí, Claro. como es algo simple que también se Pero puede lo, explicar, ¿no? lo quiero decir para que no se piensen que no quiero que hablen las personas trans, ¿sabes? En plan, que lo ponía como ejemplo de que hay veces que es difícil hacer esta abstracción, como que justo con la transexualidad no, pero creo que era algo que conocemos bastante y que se va a entender muy bien, como que muchas veces es difícil La dificultad de... abstraer, claro, abstra- de abstraer. explicar algo. Claro. Sí, lo entiendo, claro, lógicamente. Pero ya está, era eso. Sí. Pero bueno, que quería hablar un poco de cómo muchas veces cuando te haces preguntas cuando eres pequeño, muchas veces una respuesta simple también vale, o sea, no Sí, hace sí, falta total. hacer Puede un, ser más ¿sabes? efectiva. Claro, o sea, Mucho. luego ya cuando con el tiempo ya te genera más curiosidad y ya pues podrás como Profundizas. profundizar, ¿no? Pero cuando eres pequeño la gente te hace preguntas y es importante quizás... Bueno, la gente, bueno, los niños Sí. hacen preguntas, ¿no? Y es importante eso. Y bueno, respecto a lo que yo pienso sobre las Vale. charlas, porque no respondí esa pregunta, Sí, verdad, ¿eh? que pienso más o menos un poco igual que tú, Iván, porque, o sea, por un lado me parece que eran charlas que, o sea,
Lo malo es que de por sí el sistema educativo ya no tiene este tipo de información, digamos, o este tipo de espacios ya incluidos en el temario y en las clases del día a día. Entonces, el problema es intentar como suplir con una charla aleatoria de vez en cuando, una al trimestre o lo que sea, de feminismo y demás, cuando es algo que se tiene que tratar, yo creo, día a día en las aulas. De nada sirve que un día te vengan a hacer una charla de, como dices tú, de las mujeres de la historia, cuando al final van a ser las 4 que se te van a quedar en la mente y hay un montón de mujeres que se han olvidado porque solo sabemos las 4 mujeres de la historia, o sea, es que no tenemos más. Y ¿no? las 4 mismas, ¿eh? Las 4 mismas, si tú vas por ahí le preguntas a la gente, entonces, o sea, es muy bueno que se haga esto por lo menos a día de hoy, porque lógicamente es algo que no podemos negar eso, pero es como muy triste que, pues eso, que el temario como que avance tan lento como para no debatir sobre cierto tipo de cosas o que se generen esos debates, a lo mejor, como has dicho tú, más interactivos en asignaturas como historia, como valores, como filosofía, tal. Son asignaturas que realmente tendrían que estar hechas para eso y no haría falta que viniera una charla específica, claro. no sé cuántos, tal, que al final se te olvida. Y es que además, yo lo digo porque me sé el currículum. Ajá. Dentro del currículum se supone que está puesto de que se tiene que trabajar, pero nadie lo trabaja. Claro, pero porque quizás también esas mismas personas que están dando clase quizás tampoco están especializadas en eso, tampoco saben tanto sobre eso. Entonces, bueno, o sea, es algo que también es cierto que las charlas muchas veces a mí me han, con retrospectiva, digo, o sea, creo que, o sea, tenían buenas intenciones, lógicamente, pero sí que a día de hoy no estaría tan de acuerdo con algunas dinámicas. Por ejemplo, yo recuerdo que nos explicaban feminismo es igualdad y machismo es el hombre por encima de la mujer y embrismo es la mujer por encima del hombre. No estoy de acuerdo con esa definición de feminismo, o sea, creo que el feminismo busca la igualdad entre el hombre y la mujer, pero no puedes decir que el feminismo lucha por la igualdad cuando realmente existe una desigualdad en la sociedad entre hombres y mujeres, y para intentar conseguir esa equidad, pues muchas veces tenemos que tener leyes desiguales o injustas que pues quiten cierto tipo de privilegios a los hombres. Claro. Entonces, claro, cuando ahí viene el típico persona diciendo, pues sí, el feminismo es igualdad, ¿por qué entonces yo no puedo tener una beca de no sé cuántas? Entonces, claro, es como, tienes razón, o sea, claro, no te voy a quitar la credibilidad, ¿no? Entonces creo que se simplificaba mucho en ese sentido y tal cual el feminismo es la lucha de las mujeres, en plan, es así. Entonces yo creo que se simplificaba mucho y te decían como de, teniendo en cuenta esta premisa, ¿no?, de que feminismo es igualdad, ¿quién de aquí no es feminista? Que levante la mano, ¿no? ¡Ay, qué violento! Y es muy violento. Es muy violento. Quien tuviera los cojones para levantar la mano, en ese momento nadie levantaba la mano porque nadie iba a decir, no, yo no estoy en contra de la igualdad. Pero lógicamente el feminismo es mucho más complejo que decir eso y decir que levante la mano quién, pero si alguien podría haber levantado la mano. Me extraña que no la hayan levantado. Hombre, pero porque en ese momento es muy violento. A ver, es violento. Por siempre muy gracioso. Sí, pero por muy gracioso que seas, muy violento venir de que alguien te está hablando de feminismo y te diga que no, ¿sabes? Que levante la mano, en plan, es muy... por ejemplo, esas dinámicas eran como muy, no sé, era como muy, ¿sabes? Como muy encerrado, por así decirlo, ¿sabes? O sea, que lo entiendo porque se simplifica como algo que de por sí ya es muy complejo como es el feminismo, pero creo que muchas veces si no se da espacio a decir, bueno, es un poco más complejo de lo que parece, es muy fácil que luego también te critiquen por ahí, porque claro, tú dices, no, feminismo es igualdad, y luego te dicen, pero entonces sí, no sé qué, no sé cuánto, y como claro, y ahí te han pillado, ¿sabes? Entonces, como que esas charlas nunca terminaban cambiando la mente o haciendo que muchas personas que dudaban sobre el feminismo realmente pudieran decir, hostia, cuidado aquí que a lo mejor realmente me estoy equivocando, porque realmente las personas que más conectaban con la gente que dudaba del feminismo y que duda del feminismo son la gente que está en redes sociales, o sea, y a día de hoy es muy complicado pues atajar a través de charlas y demás chavales que los únicos referentes que tienen, porque claro, ellos son hombres y ven a hombres, los únicos referentes que tienen son hombres hablando de lo malo que es el feminismo. Los hombres que no piensan eso tampoco se pronuncian sobre el tema para que no les censuren y para que no les tiren mierda. Entonces, los únicos referentes que tú tienes siendo hombres son otros hombres echando mierda del feminismo. Entonces, al final, es como
tienen muy buenas intenciones esas charlas, pero como que se quedan muy cortas Sí, realmente. además también, aparte de quedarse cortas, siempre se tienden a pensar que en el instituto es literalmente te vengo a hablar. No, perdona, o sea, en el colegio se suelen hacer como dinámicas muy chulas y en el instituto tampoco. Es como que justo también en el instituto que tienes a personas de 13 a 18, que sí, 18, bueno, 18 si estás en 16. bachillerato, 16 si es a cuarto de la ESO. Justo que tienes personas que están como desarrollando una capacidad mucho más reflexiva, que no quiere decir lo que los de primaria no reflexionen, porque están desarrollando una opinión propia y ya están empezando a generarse como una identidad más cerrada, están empezando... pienses que tienen que venir a hablarte, es como que no hay dinámica, no hacían reflexión, no... Eran que no generaban un impacto. Claro. No O sea, generaban un impacto. Eso, yo creo que es lo que falla, digamos, el fallo, ¿no? Es como hablar del feminismo como algo unilateral que absolutamente todos pensamos cuando realmente no es así, cuando realmente las personas de nuestra edad en ese momento ya tenían muchas dudas, estaban muy en contra del feminismo, y cuando surgen como estas contradicciones o lo que sea, Sí. como que en ese tipo de situaciones quizás lo que sí que se debería hacer es más esas dinámicas de debate, porque al final es eso, es como simplemente cuando tú estás pensando que tus ideas son las buenas, va a venir una persona, te va a decir X y encima te lo va a decir como medio imponiéndotelo y va a ser como todavía peor para ti. Tú vas a seguir pensando que te están intentando comer la cabeza y que tú eres el que tiene la razón, ¿sabes? Claro. Entonces eso es muy interesante. Se ha quedado muy interesante, ¿no? Sí. Se quedó interesante. Y para adentrar también un poco... Yo no opiné. Bueno, ¿Tú quieres pero opinar? ¿quieres decir algo? Sí, a ver, tampoco puedo añadir mucho más. La verdad, o sea, pienso igual que al final es bastante importante el tipo de charlas, pero yo es que quitaría charlas. Algunas charlas a mí me sobran. La típica charla de redes sociales. Literal iba a decir esa, la de los Redes boomers donde te charlas sobre redes sociales. Redes sociales es como, vale, yo no Y ponen entiendo. esas y no otras más importantes, Ya. es que flipo. Yo es que me quedo un poco con... Porque yo la mayoría de charlas que tengo es que no faltaba ningún año. Yo me acuerdo que hasta tercero de la ESO no tuve ninguna charla de ni feminismo ni nada. Eran todas las charlas de drogas y de redes sociales, porque era como, no, redes sociales no podéis tener hasta no sé qué Bueno, las de años. redes sociales eran muy violentas. Sí, En plan, sí, ¿vosotros pero... os acordáis de una cosa que era rollo, que levante las manos quien tiene más de no sé cuántos seguidores, no sé Ay. qué? Y luego te decían, ¿dejarías a todas esas personas entrar en tu casa? Pues estás dejándolas entrar en tus redes No, pero sociales. Y es que, ¡madre mía! es que Loki is giving like, literalmente... Es como lo peor del mundo. Ay, Perdona, Alonso. perdóname, he disociado. Ese tipo de cosas a mí me da mucha vibra las charlas cristianas de los embarazos. En Pero plan... a ti Tenido también hace No, charlas así. Ah, vale. yo ese tipo de charlas no, Ya me pero suena. yo sé de ese tipo de algún vídeo o de algún tipo de información que he visto o he leído, pero son charlas modo de embarazo para que las mujeres como que no se embaracen en modo tienes que llegar vieja a matrimonio. Uy, qué susto. Se nos cae el set. Se nos desmonta el Que chiringuito. viene Cristo. Que nos ha venido Jesucristo Superstar a visitar. Superstar. De repente Aitana. No, pues ese tipo de charlas me dan ese tipo de vibras de las charlas que se le dan a niñas, porque se le dan a niñas, tipo Lopus y todo este tipo de movimientos ultracristianos a mujeres, tipo de, no es que son muy violentas y es como de, no es que no te puedes embarazar y no puedes tener relaciones, porque luego te va a venir tal, tienes que ser una flor pura, tal. Son cosas, un poco de grima. Pues a mí tampoco quiero decir que sea lo mismo, pero me da mucha violencia. La idea, o sea, la cosa en la que cómo te lo están expresando es como muy de esa Claro. manera. Sí, de esa vibra. realmente. Sí. En plan, de a mí ese nivel de charlas, yo me acuerdo que tuve una en sexto que es que me quedé modo, en plan, no me acuerdo que en primero era eso ya, todo el mundo empezó que si tener Instagram, tal, síguenos en Instagram. Sí, no es en Instagram, Síguenos en Instagram, TikTok. arroba todos lados. ajustatelcorona.podcast y en TikTok ajustate la corona y dale like, suscríbanse y Y comenten. hyper el vídeo. Eso, hyper el Por las vídeo. hypeadas. De repente. Pues eso, a mí ese tipo de charlas, me acuerdo que era como
nos pusieron ejemplos, como de los tipos de ejemplos ultra extremos de... pues es que de repente sigues a no sé quién y va a tu casa y te roba. En plan, los típicos ejemplos Pero yo creo que todos que se hemos hizo tenido muy esa, viral, ¿eh? bueno, viral, como tal, es que antes las redes sociales claramente no tenían la misma conciencia de lo que es ahora mismo. Y, por ejemplo, había muchos famosos que subían fotos de vacaciones y la gente sabía dónde vivía y les robaban porque decía, ay, es que está de fuera, entonces voy a Sí, robarle. ese es el típico ejemplo que te ponía. Entonces Sí. ponían ese ejemplo súper claramente obvio de no puedes subir fotos en vacaciones. Y es como, no me compares a un famoso que claramente a lo mejor sabe dónde vive, a yo que soy la Pili que vive en la esquina del pueblo, en plan, a Literal. no ser que me quiera robar alguien que conozca, pues va a ser que no. En plan, que yo sé que te puede pasar, en plan, no soy ciego, pero yo a nivel de que me quedo un poco así de, es que no quiero tener redes sociales, pues lo típico de los seguidores, de dejarías entrar a 1000 seguidores a tu casa, es como, no dejaría entrarles, Yo pero... dejaría que entrarais todos vosotros a mi casa. Sí, eso digo. En plan, bueno. Si nos hacemos aquí de repente una comida entre todas. Una quedada como Sí, esas que se hacían como, antes. como la Claro. Teresa que quiso hacer una quedada y tenía que pagar 50 euros por entrar. Madre mía. Pero es que... No, pues Bueno. a mí ese tipo de charlas me parecen un poco violentas y yo me acuerdo y es que hasta tercero de la... Es que yo creo que Claro. tercero de la ESO se acabó. Pero te juro, la de las drogas, que es como de... Yo me acuerdo que en quinto de primaria una de las drogas de no os metáis 5 tipos de sustancia a la vez y yo... quiero salir y comerme una bolsa de chuches. En plan, yo no sé qué niño de quinto de primaria llegó a ese extremo de probar sustancias, pero es como, qué fuerte de repente hablar de esto. Y siento que temas como esos ocupan espacios como feminismo, colectivo y cosas que de verdad nos impactan mucho más como sociedad que puede impactar o no el tema drogas y redes sociales, que a día de hoy siento que redes sociales, aunque estén mucho más activas, se tiene mucho más conciencia de base. Total. Antes no Sí. tanto, Aunque- y claramente se tenía que hablar del tema. Pero tiene que, yo creo que también tendrán que estar ahora mismo más actualizadas que cuando nos la decían Claro. a nosotros, porque cuando nos decían a nosotros eran Espero. los boomers Sí, que venían era- y también, chicos, cuidado con las redes sociales. Y es verdad que era muy así, pero yo creo que lo que tenemos como todas como que hemos llegado a esta reflexión es más que nada quizás la forma de dar la charla que otra cosa, Claro, ¿no? Que sí. no el contenido como tal, porque tema de drogas, redes sociales, a lo mejor ahora hacen charlas de IA, no lo sé, pero es no lo sé. impresionante. De repente, bueno, tendría Feminismo. sentido. O sea, todo este tipo de temas son muy interesantes y hay que tratarlos en las aulas, pero lo que todas coincidimos es que quizás la forma de tratarlo debería ser distinta y no es tan Sí, sí. impuesta, sino más bien algo que hiciera que, bueno, tú no te sintieras violentado en plan de me están intentando meter una idea a la cabeza o me están intentando meter Claro. miedo de alguna manera, sino que tú te sintieras como parte de esa reflexión o como que pudieras llegar a ello Claro. con el conocimiento que te dan, ¿no? Claro, y que también se integre el docente. Porque muchas veces llegaba y te venía a hablar una persona que tú no conoces y en cual para adolescentes y demás no es tan agresivo, pero para niños y demás, o cuando estás los primeros años de la ESO, es que nosotros los primeros años de la ESO éramos 3 niñas mecas que jugábamos a las Barbies todavía, o sea, sí, totalmente. pero Yo sí, que algún video literalmente cierto. llegaba, el profesor se sentaba en la esquina y ya está así. Es como que tampoco se integraba y al final cuando Uf. tu profesor, que es como muy referente al final en muchas etapas, Depende del cual. depende de cuál, claro, pero es tu referente en muchas etapas, pues al final se quedaba ahí como en la esquina y ni siquiera se integraba. Y, Porque no tenía ni puta idea probablemente claro, de lo que entonces estábamos hablando. Ya. que también se puede informar con la persona antes de traer, en plan, porque también muchas veces el centro educativo ni siquiera se informaba de quién era la persona a la que iban a traer, se leían el título de asociación feminista, ¿sabes lo que te digo? Y ni Y siquiera... ya está. Se sientan y- detrás y sí. Claro, y Película. no sabían nada, entonces también es que se hacen tantas cosas mal que se podrían hacer bien, pero lo Bueno. hacen tan difícil. Claro, sí, sí. Mm. O sea, que iba a decir que lo trataremos en otro podcast en Sí. profundidad. Bueno, ya está bastante tratado, No, digo lo del tema Ah. de los cambios en la educación. Claro, que se sí, podía ya, hacer, sí, ¿no? sí, No total, el tema de las total. charlas. Claro. Total. Y bueno, metiéndonos también más en el tema que teníamos hoy, por decir que vamos a hablar un poco así de los institutos, que bueno, que ya lo Sí. estaréis intuyendo porque llevamos ahí contando una chapa. Ujú. La verdad que ni idea. No lo veo desde aquí. No se ve. Pero
Esto también se relaciona un poco con que nosotros también como que también creemos en esa necesidad, porque mucha gente que no cree en esa necesidad, ¿Pero qué necesitas? en la necesidad de dar charlas y darlas bien. Ah, vale, perdón. En esa necesidad porque somos personas no normativas o en tu caso, por Volvimos. ejemplo, hablando de ser mujer y el feminismo y tal, que somos personas que estamos muy en esa causa y que al final hemos vivido en un entorno... Pero es que escuchaba una disoluto. moto de fondo y yo digo, ¿qué coño estás hablando? Aquí suena de todo. Pues Aquí sí, sí. pues sí. Y que estamos viviendo como en un entorno que no nos acompaña y que siempre como que nos dictamina a decir que es como que tienes que ser normativo. O sea, lo estábamos hablando justo antes, Alberto y yo en el Ajá, tren, mientras ajá. que íbamos a ver la película de Twice. Qué buena, por cierto. Twice. Os la recomiendo, pero ya no está en el cine, os la tenéis que ver piratona. No me lo digas eso, que Yo la que no podemos recomiendo. fomentar el No, pirateo. no, hemos dicho que la veáis pirata, ¿vale? Que la veáis tipo en un barco con un parche. Y estamos hablando de justo yo les estaba comentando como algo que me apetece como mucho hablar y decir en el podcast de hoy es lo de que muchas veces a ti en el instituto se te lee como una persona que tienes que ser como normativa, ¿no? A mí se me leía como que tenía que ser hetero, me tenía que gustar X gustos musicales, te tenía que gustar X cosas y a mí, por no tener una apariencia tan no normativa, como no salirme tanto de la norma al rollo apariencia y tanto en gustos, ¿no? Porque yo antes era un poco más basicona, como que siempre se me leía que tenía que ser así, pero por ejemplo a Alberto no se le tenía que leer así, pero al final hemos llegado también un poco a la conclusión de que la sociedad siempre se espera que tú vayas a ser de una manera, y en este caso en el instituto siempre se llegaban a pensar de que tú vayas a ser hetero, era como que nadie dudaba, excepto Eva. Bueno, a ver, claro, Es que pero... Eva porque tiene el radar. yo tengo Claro. un radar súper activa. Claro, chica, excepto claro. Eva. Entonces, como que siempre se te espera de ti que tengas que ser normal y que tengas que cumplir unos estándares. Y eso te llega a calar, porque por ejemplo, a mí en primero de la ESO, Ujú. ¿fue primero? Sí, en primero de la ESO tuve una declaración, bueno, si está escuchando esto esta persona, No tuve una creo. declaración de amor de que alguien me pidió salir. Y yo en mi mente como que decía, una mujer, claro. De hecho fueron dos. ¡Ah, Dos. no! ¡Es que éxito! Ya. Dos en primero de la ESO. Y yo como que me llegué a replantear en plan, sé que no me están gustando las mujeres, ¿vale? Sé que no me atraen y demás. Claro. También Pues, sí, pero- eso es como un ya. momento muy... Wow. Claro, o sea, como que eres muy pequeño Sí. como para saber... Claro. O sea, Bueno, sí, tampoco pero- se consideraría pequeño. bueno, no lo sé. Sí, pero yo Claro, te es digo un que en momento esa, época, crítico. en esa época yo ya sabía que a mí las mujeres no me gustaban. ¿Pero tú sabías que los hombres te gustaban? Sí. Ah, bueno. Es que claro, es que yo lo tenía muy Sí. claro, yo lo tenía muy claro. ¿Cómo lo tenías tan claro? Pues porque yo vi un chico que me gustaba y veía... O sea, con tan poca edad. Sí, sí, Wow. incluso casi antes de entrar al instituto. Claro. Incluso sexto de primaria. Pero... O sea, pero tú lo tenías como súper aceptado. Sí, yo lo tenía súper aceptado. Yo lo único que ya os lo dije, que yo no lo contaba porque a ver si en algún momento me van a gustar las mujeres y va a quedar en ridículo. Ese era mi motivo para no Eso contarlo. Ese era mi motivo. Bueno, el motivo de Alberto era un poco parecido. Sí, pero yo quedé... Pero Alberto Tú quedó- quedaste de ridícula. Es que Alberto quedó en ridícula. Bueno. Yo es que siempre soy la ridícula. Sí, porque Alberto primero dijo Es que la era rubia, bisexual y no lo era. Yo soy la rubia aquí, ¿vale? Pero a lo que iba, que llegué a replantearme... Un respeto a las rubias. No nos estamos metiendo como está. Sí, Y sí. tú eres la rubia. Como que llegué a replantearme en algún punto de decir, venga, pues hago con esa persona porque como que tengo que ser normal. Wow. Ay, Como que tengo que ser normal, ¿no? Feo. Pero yo A pesar de estaba- que tú lo a aceptaras, pesar de era que yo como que era como que, dudabas. claro, que la presión de la gente Ajá. te hace como pensar que tú tienes que ser normal, ¿no? Como que tienes que también querer tener una novia y demás. Pero es que además era un momento en el que estábamos cambiando en mi casa y yo dormía en la cama de mi madre porque no teníamos puertas en las habitaciones y me daba miedo dormir ¿qué? solo. Sí, era cuando se dio el cambio de casa. Ay. Y no teníamos puertas en casa, ¿vale? Excepto en el baño. Y no podía dormir solo porque me daba miedo. Y estaba como en mi cama, es que tengo todo el recuerdo. Estaba en mi cama así, pensando,
mañana tengo que ver a esa persona, le voy a decir que sí, le voy a decir que no, porque a mí no me gusta absolutamente nada. Pero, no, y al final fue que no, vale, chicas, no caí tanto en la tentación. Pero eso, ¿qué pensáis? Porque... Pues yo lo que pienso es que realmente, a pesar de que, o sea, a mí lo que me ha calado más es lo de que tuvieras miedo a ser ridícula, de que a lo mejor te gusta una mujer, pero que me parece un pensamiento curioso porque a pesar de que tú pienses de que quizás lo tenías aceptado, como dices tú, una parte de ti realmente dudaba de si a lo mejor a ti lo que te pasaba era una etapa, ¿no? O a lo mejor que si salías con la persona adecuada sí que te iba a gustar, Claro. o si probabas, que es un poco lo que pasa con absolutamente todas las personas homosexuales, que es rollo, a lo mejor no has probado un bueno, no voy a decir nada. Sí, justo estaba el otro día en el... Es que me acabo de acordar, en el metro estaba así como que un grupo de chicos me hizo un corro. ¿Cómo? Sí, en plan, te lo juro, como que me integraron en su grupo. Y yo estaba escuchando... Pensaba que era un corro violento. No. Y estaba como mandando mensajes porque estaba hablando con la Ale, de la más draga. Ale, mi amiga, bueno, mejor amiga, Alberto y mía. Estábamos hablando de la más draga. Y ahora también mía porque ve el podcast. Todos nuestros seguidores son nuestros amigos. Sí, total. Y estaban ahí dando un corre y empezaron a decir, yo no entiendo a la gente gay porque no ha probado una buena mujer. ¡Oh, my God! ¡No puede La gente ser! de ahí, haciendo de ti que coño. Sí, y yo estaba siempre en súper buchona. ¡Infiltrada! ¿Por qué te metí? No lo sé. Hay a veces que no entiendo a los hombres. Wow, pero, o sea, ¿y cuántos años tenían? Llevaban de la universidad. O sea, salían de la universidad porque era o sea, viernes. gente de nuestra edad pensando eso. Sí, porque iba a la cita con mi novio. Oh my God, chicas. Eso la gente lo sigue pensando entonces. Sí. Vale. Entonces no sé qué. No, pero eso, No. es que yo siento que eso se escucha más en personas lesbianas. Yo literalmente estaba Sí, pensando se lo escucha mismo. más porque la persona que es como que ya ha fallado en el concepto de ser hombre, entonces ya es como tal, pero una mujer es como de... Pero no has probado una buena. Es que Seguro que no es. no serás tan lesbiana. Ese tipo de cosas siento que se ven mucho más en Aunque mujeres. las lesbianas me están decepcionando últimamente. Y Oye. no voy a hablar porque me pongo a llorar. Pero la típica de... ¿Pero con cuántos hombres has estado realmente? Pues eso es como las mujeres bisexuales, como a lo mejor que están un tiempito con un hombre y luego pues lo dejan y al tiempo pues están con una mujer. Y es como, ay, pero no eres hetero. Yo creo que Es incluso que- al revés, en plan, si tú estás con un hombre durante mucho tiempo es como... No eres bisexual, en plan, eres heterosexual. No, es que en general, Bueno, de cualquier manera. término bisexual, aunque estés con un hombre 2 meses y a los 3 meses estés con una mujer y estés otros 2 meses con una mujer, se te va a concebir. Pero tú no eres hetero y lo puedes dejar a esa mujer luego con un hombre, pero tú no eres lesbiana. Sí. También Hay que ampliarse. También como que cada colectivo vive distinto tipo de opresión y por Claro. ejemplo la opresión para las personas bisexuales es quizás mucho más interna en el Sí. sentido de que nunca te sientes lo suficientemente bisexual, ¿no? Como que Claro. siempre tienes que estar dando esas Bueno, pues chicas explicaciones. poliamorosas. Totalmente. Poliamorosas. Punto. Siempre tienes como que estar dando explicaciones de por qué, de si has estado alguna vez con una mujer entonces o no, ¿sabes? Como que siempre es eso. Entonces es esa, yo creo, que Claro. es un poco de discriminación. Retomando, A ese bueno, nivel. Bueno, ¿por dónde íbamos? iba a decir, retomando el tema, nos Sí, hemos quedado dale. en que lo que estamos diciendo, de que a pesar de que lo tuviese como interiorizado, como que era ese miedo. Y si es que total, es como la imposición de la sociedad. Y no solo me pasó el primero, sino que el segundo era eso. Ay. Me pasó también. Y esa Oh my God. historia involucra a Eva, A mí. a ti, claro. Ah, bueno, vale, ya Voy, creo que voy a puedes llorar con hablar. esa historia. Porque yo me plan hacía de la la- fancy de, porque claro, la de francés, y yo ya Vale, decía, francés estaba tengo- era Wattpad, tengo mi tapadera, tengo mi tapadera perfecta. Tenía Y ganas de llorar. estaba Alberto, ¿te gusta Eva, verdad? ¿Te gusta Eva? ¿Te gusta Eva? Y dije, me gusta alguien, pero no te voy a decir quién, pero te lo voy a poner el nombre chino. Y le puse Eva y le di a Gilipollas. y le di a reproducir en chino. Y Alberto lo puso Eva y lo dio en chino y Alberto dijo, que sí, va yo. Que no. Y era eso de intentar... Tensa. Sí, me estaba haciendo la intensa solo por intentar encajar y por intentar, como, a pesar de que yo lo supiese y de que no, sabía que no me gustaba, y que yo lo tuviese súper atentado, era como intentar encajar. Wow, pero, o sea, es como que no me cuadra cómo tú lo tenías aceptado y al mismo tiempo hacías ese tipo de cosas. O sea, como Ya. que no había nada dentro de tu mente que te generaba complejo.
No, porque yo dentro de mí, yo sabía que yo era así y yo sabía que, de hecho, era como que decía, jo, yo no quiero ser hetero. Ah, ¿en serio? ¿Por Sí, qué? porque ¿Querías ser roleaba. Yo quería ser distinta, pero roleaba porque me daba miedo también como la reacción de la gente. A mí no me Ya. daba miedo ser como lo que yo fuese, me daba miedo de la reacción de la gente ok. y demás. Entonces era como un poco esa imposición de que tengo que ser normal y de qué miedo de que cómo van a reaccionar ante eso. A no aceptarme a mí mismo, porque realmente yo me aceptaba a mí mismo, vamos, llevaba Ya. años aceptándome a mí Ella. mismo. De hecho, en primero me gustó uno, en segundo me gustó otro, yo es que era... No parar. No Era para, uno, otro, y luego otro. y luego otro, y otro. Y las veces que yo me hablé declarado, chicas, bueno. Ay, yo no. Yo ¿A nunca, heteros, sobre todo? Yo yo nunca me he tres. declarado a un hombre. Wow. Yo Plan, tres veces. en el instituto Yo nunca. tampoco, en plan de... Yo me he declarado a una woman y ya. Dos. Es verdad, No, güey. dos. Es que eso sí que... ¿Dos? ¿Dos? No me acuerdo. ¿Lo ves? Es que como que el plato se repite. Alberto también se declaró y Alberto no tenía sentimiento, era como que No lo también sé, confundía. es un patrón un poco raro. Es que, en plan, Alberto, cuentan por qué... ¿Te das No. cuenta? ¿No vas a contar? Vale, No. vale. porque lo va a ver. No, digo que cuenta como tus sentimientos Claro, a eso. de por qué decías que eras bisexual cuando A no ver. nada que ver. A ver, yo. Pero cuenta cómo decías que era bisexual. Claro, o sea, cuenta como tu explicación de por qué Oye, decías que nada, eras yo bisexual. iba a hacer ahora mismo un retorno al pasado y yo tipo, no, yo es que yo desde este colegio. Pero bueno, si queréis hablar de eso, yo lo cuento. El caso, ¿por qué yo pensaba que yo era bisexual? En plan, para mí. Yo pensaba que era bisexual porque yo no me cerraba a una cosa, en plan de decir, me gustan los hombres, pero easy. Y yo en vez de decir, Iván, me va a quedar ridícula, yo dije, pues tía, yo no me cierro, pues soy Villa. En plan, No, pero no decías eso. No decía, claro, pero ahora bien lo que decía. Ah, vale, Yo vale. decía que me gustaban las mujeres románticamente y los hombres sexualmente. Pero yo es algo que yo, en plan, yo he estado mirando a gente y tal, y siento que es un discurso que se repite mucho. Yo he visto bastante gente así. Pero, o sea, yo creo que puede haber gente bisexual que realmente piense eso. En plan, pero Pero no es tu bisexualmente, caso. bisexual, que no soy yo. Que no es tu caso. En un caso, una bisexual real. Pero ya no tipo un bisexual real, sino muchos gays o... No, Ajá. la verdad, no vamos a mentir. Yo creo que no he escuchado a un hetero decir que le gustan las mujeres románticamente y los hombres sexualmente, porque... Porque eso es un nombre VIP de toda Yo la siempre vi vida. desde aquí hasta Vallecas, si hace falta. Pero eso, yo he visto algunos, yo que sé, algunos comentarios de hombres gays o de lo típico de Twitter, de repente entras y empiezas a cotillar a la gente. Y muchos comentarios así de, no, es que yo me siento atraído románticamente por mujeres y sexualmente por hombres. Pero solo eso, yo no estaría nunca con un hombre. Yo siento que también le tenía un poquito de miedo a estar con un hombre. O sea, pero eso hombres. ¿Qué? Dicen. O sea, Hombres. hombres. Mujeres no tengo ni idea. O sea, que los hombres dicen que... Me disocio que un muchos poco. hombres gays, que Ajá. ahora mismo Sí. son gays, decían en el pasado que le gustaban los hombres sexualmente y las mujeres emocionalmente, como que podrían salir con una mujer pero no tener sexo con ella Vale, y vale, tener vale. sexo con un hombre pero no salir con él. Claro, pero esos Claro. son hombres que a día de hoy se consideran gays. Sí, O sea, como tú. yo sí. Yo eso es lo que he visto. O sea, que todos a lo pensáis mejor lo mismo. habrá Sí. alguna persona sexual que se manifieste. Manifiéstese. Que se manifieste que Que sea comente, ese comente. caso. O sea, Total. yo no cierro a ningún tipo de, No, 100%. de sexualidad tal, Pero pero... quizás en ese caso también es un poco porque realmente es como que podéis estar con las mujeres sin verlas como un objeto sexual. Claro. ¿no? Porque quizás Yo es que un poco luego, esa data, ¿no? según En plan, como que os pasaron... lleváis bien con las mujeres y ya. Yo, evolucionando con ese tema, con lo que acabas de decir literal, yo siento que ese tema al final lo zanjé como una conclusión de que yo no caí, de que a lo mejor las mujeres no es que me gusta ser amorosamente, es que yo me llevo muy bien con ellas. Claro. Claro. Entonces yo las veo a nivel amistad. Podría tener una Es que- relación amistosa, entonces puedo desarrollar eso. Entonces al final fue un poco confusión. Y además que yo tenía bastante miedo a... Siento que tenía mucho miedo a salir con hombres, a decir... Joder, es que a lo mejor dos hombres de la mano, se va a ver raro... O sea, tú realmente sí que tenías más complejo. Sí, o sea, un poco más complejo en ese momento, Sí. porque yo me acuerdo que yo no salía del armario hasta que salió Iván. Que Sí, fue a sí. salir Iván y Y yo, además- ¡ay! Pues No. yo soy bi. Sí, y además fue, No. que Alberto me dijo, es que yo no lo decía porque yo pensaba que tú eras hetero y que ibas a ser el Ya, hijo yo lo quería decir perfecto. antes, yo lo decía antes. Sí. Ay, Yo le iba a me decir lo han antes, dicho. le iba a decir antes, en plan, yo, en plan, desde siempre, como antes ha dicho Iván, se me ha percibido como una persona
queer, siempre. Por apariencia o por actitudes o por propios gustos. Yo siempre soy una persona de gustos definidos. Y que aunque yo he O tenido sea, siempre has épocas... sido el rarito, realmente. Claro, Sí. siempre soy rarito. Entonces, como siempre he tenido mis gustos definidos, sí que es verdad que he tenido mis eras de vamos a callarnos aquí las cosas y soy una persona básica. Pero dentro de mi casa yo me ponía ahí con mi ordenador y vamos a buscar a la Miku, dale. En fin. Entonces, yo siempre he sido ese tipo de... ¿Quieres agua? ese tipo de personas. Entonces, a ese nivel, a mí siempre se me ha percibido como una persona no normativa, siempre desde el colegio. Es como de Alberto, como de el rarito, Claro. ¿sabes? De te llevas con las chicas, siempre vas a estar con ellas, porque yo te juro que en mi vida me llevo con uno. Wow. Yo solo tengo un amigo hetero Ajá. y Es dos, verdad, y sí. dos si cuento los novios de mis amigas. Literalmente no tengo más. Yo siempre me llevo con mujeres, con gustos que se podrían parecer a los míos. Entonces, yo siempre he sido una persona que se me ha percibido como tal y se me ha tratado como tal. Siempre. Profesores, personas, quien sea, por la calle. Mi padre, pues no sé, de milagro, la verdad. Pero eso, siempre siento que se me ha percibido como de esa manera. Y yo cuando he ido creciendo me he dado cuenta que las personas cada vez me percibían más y más y más. Lo típico de, yo tengo un amigo gay y tal. Y siempre iban a mí. Sí. Siempre iban a mí de, es que tú eres gay, ¿no? Porque como tal y X tienes estos comportamientos, pues eres gay. Y yo que estaba en esa era un poco más conflictivo a mí mismo, yo decía, no, es que siempre es a mí, siempre es a mí, siempre es a mí, tal. Claramente, por algo... Quizás no era tanto porque entendieran las señales, sino quizás porque como ya eras raro, ya tenías que Claro, ser gay, ¿no? claro. O sea, quizás yo creo que era más esa Sí. cosa. Yo Yo creo siento- que incluso le pueden pasar a muchos hombres heterosexuales que sean raros Claro. y que también les hayan dicho muchas veces que son gays simplemente Mm. porque son más sensibles Sí, o total. porque tienen gustos más raros. Porque es Mm, menos tal cual. definición hombre. Claro, Claro. al final ya entramos un poquito de definición masculinidad, que al final la sociedad espera una masculinidad de ti. Y siento que siempre se me ha percibido como tal y siento que hasta el día de hoy ha sido como de... Siempre es como, tengo esa etiqueta y no me puedo borrar, no se puede borrar. Y por tal cual, o cómo me veo, cómo me he visto, o lo que me gusta, o cómo me expreso a mí mismo, siento que a día de hoy siempre se me ha percibido como eso. Entonces, cuando yo ya llegué tipo a instituto tal, y yo ya salí un poco de mi entorno pueblo, seguía viendo que me seguían tratando como tal, y yo, pues bueno, tal. Y cuando No puedo cuando contarlo. Iván me enteró, en plan, que me acuerdo que se lo dijo primero a Eva, Me lo dijo primero a mí. me lo dijo primero a Y Eva. yo se lo dije a Albert, o sea, yo me acuerdo que dije, Traicionada. ¿puedo decírselo yo a Albert, chaval? Sí, Porque sí. me hacía como ilusión y le dije, Ella. ¿sabes que Iván es gay? Bueno, Yo se lo me dije quedé- como más en plan emocional, o sea, se lo dije como rollo el announcement del año, ¿sabes? O Sí, sea, te Ella me lo dije dijo como muy- telenovela. Es que Sí, fue el pero- announcement del trimestre. Claro, yo claro. me quedé un poquito así de... Yo actué en ese momento de decir... Yo me hice como la tonta, ay sí, tal, no Sí, sé". tú te hiciste la que no te afectó. Claro, Sí. pero Y yo yo me ese acuerdo en plan de momento- que yo me hacía la dramática diciéndotelo y tú como de, no me importa. Y es como, Y yo me ok. quedé de modo, no es posible, en plan, no es real, porque eso es lo que ha dicho Iván, siempre se ha percibido como alguien entero. Y yo te juro que yo pensaba eso, en plan, entre la milonga que me contaba que ponía Iván chino y lo de que si le gustaban dos, tal, es como, wow, en plan... yo sí lo sabía. Es que Eva Ella lo sabía. No, pues eso, entonces sí, me quedé un poco choqueado de, joder, en plan, no soy la única decepción, porque yo en ese momento me sentí una decepción. Ay, pobre Albert. Una decepción, entonces fue como de, no soy la única. Interesante, Sí. interesante. Y al final acabé evolucionando un poco en ese tema, pero temas, yo qué sé, como antes ha dicho Iván, de declaraciones o ese tipo de cosas. Yo te juro, a mí no se me ha declarado una tía en mi vida. Ni una tía, ni un tío, ni nada. Claro. En plan, Bueno, es que yo también con la gente que me juntaban primero. ya. Pero Entonces, yo te juro que yo me he declarado a mujeres por el término de siento que me puede gustar a alguien románticamente y yo siento que lo hacía un poco de gaslighting de A ti modo mismo. a mí mismo de Y- si lo intento yo creo que funciona. Y también yo creo que eso pues forma parte también del entorno. En plan, como hacer esas cosas es también mucho del entorno y que al final nosotros, tu entorno es tu casa y a donde estudias. Claro. Y muchas veces donde estudias el instituto no es un entorno... Es un entorno muy violento, muy sobre todo violento, la muy ESO. violento, sí, y es un entorno
no muy family Wow, friendly. es que No, decirle no, a eso que eras gay, yo creo que ya. era literalmente una Ya, situación muy Era un violenta. pacto de Wow. muerte. Yo, Además que serías el gay, porque Claro, no había personas yo- que dijeran, soy gay. Yo Había sí, personas que porque se les además veía que eran yo- gays, pero yo- nadie lo decía. Y además decían, no, yo soy hetero. Claro, es que a mí eso me pasaba y yo de hecho siempre es como el gay o el raro y es como Sí. no, y yo siento que también en esos tratos de intentar salir de ese tipo de cosas o intentar declararme a mujeres también lo hacía un poco de siento que me están encajando en algo y no estoy soportando, entonces yo siento que por salir y termino ese Pues puede ser, entorno, termino un entorno muy fuerte en plan de decir sí. Plan, yo siempre me he sentido en ese entorno, me he sentido clasificado y cerrado ahí y mucha gente no se me acercaba, mucha gente de cerrarse a mí, de, ay, es que tal, es que es así. Y, por ejemplo, yo en mi clase primero de la ESO tenía a un chico que también parecía, o yo creo que a día de hoy es, no sé, no, es que ya yo no sé que hablo. de quién están hablando. Sí, yo creo que a día de hoy es. Y siento que siempre se ha tratado tal, y encima tenía como el pelo largo, tal, bailaba. Pero bueno, entonces a día de hoy siento que como que siempre se ha clasificado a la gente y es un entorno muy violento porque al Sí, sí. final siento que es una jerarquía. Es como de Total. aquí, aquí, aquí. Y cada uno está en un nivel y al final esos niveles nos agrupamos entre nosotros, ya vivimos en una burbuja eterna y siento que son entornos súper violentos que al final los niveles de arriba o las personas que no se sacan tanto del molde o te van a decir algo o van a ir a por ti o lo que sea y al final es un entorno muy violento y te meten ahí, es como, vaya, Sí, sí. aprende. Y te meten ahí, vamos, y te sueltan con los leones literal, porque es que, al menos en nuestro instituto, bueno, en todos era así, pero es muy violento. Y además yo me acuerdo también, por ejemplo, eso que es que lo ha dicho Eva antes, de lo de que cuando eras el gay en clase era como el gay. Porque yo Sí. recuerdo, no sé si os O la acordáis, perroflauta. cuando envié una rosa, un clavel, Boa. en San Pero eso Valentín, fue un drama. a que me gustaba, y todo el mundo empezó a hablar Claro. de que había un gay en clase. No, pero yo Había creo, un es que en ese Y encima en me ese bloquearon, caso- ¿eh? Me bloquearon, me Claro, bloquearon. porque es que en ese caso es que lo que fue todo bebiendo. Entonces yo me acuerdo que fue un poco drama, pero lo que pasa es que en ese grupo había una personita que tenía el radar. Tenía el radar, entonces Tenía cuando mucho radar. pasó, literalmente ella es que ni dudó. Me bloqueó. Ella señalar esa persona, ella tuvo un poco de ciencia y no dijo nada. Ella no dijo nada, pero ella sabía. Ella no dijo nada. Yo creo que no. Esperemos. Yo creo que No me no. su- no, yo creo porque que no, además- porque se sabría. Había Se mucha sabía. gente hablando, es que yo lo escuchaba y eran como... Sí, sí, sí. Era, Es que era encima, una tía decente. encima Sí. fue en educación física. Fue en educación física. Porque encima era como, no, educación física. No, educación física era violento. Nada más que luego fue la pandemia, chicas. Es verdad. Te iba a plantear la pandemia. Pero sí, me acuerdo de educación física, de repente, ay, todos. "Sí, es que hay un gay. Porque en la carta ponía claramente que era un hombre. Es como, hay un gay, un gay y tal. Y era como. Pero Es que ¿qué se sí, escuchaba? estábamos ¿Pero qué se escuchaba? Y estábamos en nuestro grupo modo. Nosotras. A ver, quiero decir, te arriesgaste. Me arriesgué, pero- pero- ¿Sabes qué? Y encima era como el único grupo que no estaba hablando y claramente. Y claramente sabíamos que había un gay. en ese grupo En de ese grupo alguien estaba era. el gay. En ese grupo de alguien era. Y mío no era. Sí, y luego ya me... Yo, luego, Imagínate de repente. y luego ya me declaré. Ay, Sí, es ¿Verdad? Pero verdad. a él. Ay, Sí, A él no. claro, que, Ah, no, claro que sí. sí que le mandé una carta. Mira qué romántico. el Ay, día no se sí. hace. Le mandé una carta. No, pero tú es que la ESO, ya es que no es que ya no se haga, es que la ESO era de cartas. Por lo menos en nuestra A mí época. nadie me mandó una carta. Claro. No, a mí tampoco. No, no, la gente no me mandaba cartas. No se mandó Pero una carta a nadie. mi amigo hetero sí mandó cartas. Y yo me acuerdo de escuchar a la gente recibir cartas. Ah, sí, claro, ya sé qué cartas ha mandado. Claro. Sí. De repente. Eso se hacía más el puto email. Sí, pero yo además envié a ti la A ver, te carta hacía y tú se la diste a una amiga tuya para que se la diese a él. O sea, fue como la paloma mensajera. Sí, ay, qué horror. No, no, y Qué horror. menos mal, que me dijo que no le he vuelto a ver la cara. Bueno, le vi hace poco. ¿En serio? Sí, le vi hace No. poco. Ya. Está absolutamente igual, No, ¿En serio? es que no Sí. cambia. No, es que de repente aparece. Sí, porque es como vive por un aquí, espectro. vive por aquí. No sé.
Yo no lo he visto. Vivimos en la misma ciudad, tampoco es tan difícil. En plan, al final es una zonita así, se abra y se ve todo el mundo. Yo quería decir algo respecto a lo que ha dicho Alberchel. Claro, dale. Que has hablado un poco de la jerarquía tal, y yo Sí. siempre me he referido a la ESO un poco como esa pirámide de jerarquía porque se percibía en el ambiente, Sí. o sea, lo sabías. Porque además, no sé, a mí yo creo que me tocó una clase un tanto conflictiva. Es que la que teníamos Eva y yo, pero la de Eva... O sea, yo en primero de la ESO ya te digo que el shock, ¿no? Un poco porque había algunas personas que eran repetidores y claramente eran como la élite y yo vivía con miedo. Que de la élite son los repetidores. Sí, total, porque eran los populares, los Claro, que además claro. que por algún motivo Los tenían como disruptivos. el cuerpo como 20 años más desarrollado, en plan ellos, era como... Claro, es ¿qué como, esto? no me meto ahí. Entonces yo siempre, desde ese momento, yo supe que yo era de proletaria, siempre lo voy a ser. Todas. Incluso en el instituto, y yo sabía que era como si a mí me pedía alguien el workbook, yo se lo iba a dar. Ay, lo del A workbook. dar. Porque si no, la bajazo, Porque si no, o sea, como me cogieran manía, o sea, yo tenía Pues hay un que miedo real que me quitarlo. cogieran manía. Ah, no creo. No, es ¿Qué? que lo Que de te la ha dicho vaca- que hay que quitar lo del nava. Nada. Ah, no, No, pero lo del workbook voy a hacer un mínimo, un pequeño apunte. Realmente lo del workbook es como de siempre a las proletariadas Siempre sabía que hacíamos ¿Pero por el qué? workbook. Pero porque éramos la clase trabajadora. Sabía que hacíamos el workbook y de repente entras al grupo de WhatsApp y lees Alberto pasa workbook. Literalmente, siempre siendo la clase trabajadora, Y es chicas. como, no voy a pasar el workbook, pero lo voy a hacer. Nosotros lo pasamos. A ver, yo he de decir que a mí no se sabían ni mi nombre, que no es Pero pasa difícil, workbook. y me decían, nena, ¿me pasas el workbook? No sabía Nena. ni mi nombre, pero yo De ¿qué iba a hacer? repente. Yo digo, es que como no le dé el workbook, Claro. me coge manía y me va a agarrar del pelo Total. cuando sale, porque había mucha violencia, había muchas Es que peleas, muchísima, Ya, había guau. como, Es cuando que alguien tenía hate a una persona, como que esa persona era más hateada, Ay, había sí, como sí, sí. Tema mucho ese tipo peleas. de cosas. He visto Y otra pelos. cosa con el tema de, porque a vosotros habéis hablado un poco de lo gay, pero yo ahora voy a hablar un poco de ser un poco Este tema, female, lío. On the female. de female, For the females. porque yo me acuerdo Las que mujeres. antes era como las populares, un poco las mean girls, Ya. Sí. y si tú querías formar parte de esa élite, tenías que tener cierto tipo de cuerpo, ¿no? O sea, yo recuerdo real que esas personas te decían, no puedes ser mi amiga porque no tienes suficiente culo. ¿En Cuerpa. serio? Te lo juro, sí, eso es una Guau, realidad. me Wow, quedo muerto. eso no lo sabía Sí, yo. sí, no, te lo juro, No, te lo no. juro, porque claro, yo me relacionaba con una persona que Sí. se relacionaba un poco con la élite, ¿no? Y me acuerdo pues que comentaban eso y además ella estaba bastante obsesionada con precisamente su culo. Por eso, por ese Por tema el de ass. encajar, en plan... la Quería gente- ser culón. No, y lo alucinante era cómo las girls, teniendo a lo mejor 13 años, tenían un cuerpo desarrolladísimo. Eso era brutal, Y Pero- o sea, parecían muy mayores, muy sexualizadas y Sí, eran al sí. final niñas Eso de cómo 13 lo años, hacían. era muy loco. Sí, No claro. simplemente se desarrollaron así, tenían más pechos y más culo que el ¿Qué resto de resto? personas Mm. y además por eso eran como más guays, Claro, ¿no? y O eran más populares. pero porque estaban más sexualizadas. Suerte. Eran mujeres que a lo mejor con 13 años ya habían tenido experiencias Bueno, sexuales. suerte, ¿sabes? suerte. A ver, Suerte, en plan, pero suerte que te Simplemente toque. eran- En plan, no una suerte como de, ay, qué bien soy así, no de suerte de que al final, por tal cual por tu nacer, apariencia. Sí. nacer de esa manera, ya Ya de eres por élite. sí ya no estás más abajo. Ya de por sí vas a entrar en lo que se viene una élite y se va a ver ahí como de, ay, está la chica culona. ¿Sabes? La chica culona. Literalmente. Porque ahora que lo La dices, culona. yo no he escuchado esas canciones, pero de decir, ahora estoy pensándolo y digo, tiene sentido. ¿No? Pero tú no te acuerdas cuando salían ciertas mujeres culonas a la pizarra y que todos los hombres decían Ya, pero a mí eso me daba mucha grima. Hombre, pero ¿por qué, Ya. porque éramos nosotras? Claro, en plan de... a mí me hace un poquito de gracia. Claro. No, es que lo que pasa es que nosotras éramos las colonas. Es verdad. No, Claro. pero iba a decir algo Ojalá. sobre eso. Perdona, pero tú eres culona, Pero es culona. Tú eres culona. DM.
Escriban. Abrimos la página. No. Ay, no me acuerdo qué iba a decir. ¿Qué más has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Lo de las pizarras que te hacía gracia. No, pero antes, eso lo acabo de sacar, pero porque... A se me ha ver, olvidado la estaba cara. diciendo lo de que mucha gente por haber nacido así ya estás como en una élite. Que estás como, que tienes como esa suerte Se podría De decir la- ser suerte. de nacer así, que yo te he dicho, bueno, suerte, pero sí, lo tienes como Ah, sí, esa lo que, suerte. me acuerdo de lo que iba a decir. Yo me acuerdo que un niño... A mí, he de decir que he tenido suerte porque nunca me han Nene. bulineado. Y a pesar de que podía haber sido un blanco fácil de que me Sí. bulinearan real, pero creo que en mi clase siempre iban a por las personas que tenían quizás una personalidad como más Que podían ir en ridícula. contra de- En plan, que eran Sí. como extrovertidas, pero extrovertidas mal, ¿sabes? Sí, en plan, sí, típica sí. persona que a lo mejor la caga hablando, no tanto a las introvertidas, porque no nos veían como un posible... En plan de sí. se van a callar. Claro, o sea, si tú te callas y les dabas el workbook, Y ya. estaba salvada. Sí. Yo creo que no nos hacían bullying porque le daban de vuelta. Literal, yo era mi... O sea, yo pensaba que era eso, ¿sabes? Yo intentaba que no me bulinearan nunca. Y lo conseguí. Y nunca me hicieron como muchos comentarios malos de mi cuerpo ni nada, pero sí que hubo un chico que me dijo una vez, ¿por qué eres tan plana? Y claro, yo tenía como 13 años y es como, Y ¿por qué tú- tengo 13 años? Y Claro. no, eso quiero decir. Y tú... Y yo, ¿y por qué tú eres tan gilipollas? No, no le dije eso, la verdad. Pero- Ojalá hubiera Yo dicho me hubiese eso. quedado en blanco. Pero como que en ese momento yo recuerdo que el tema de tener curvas, cuando teníamos 13 años, 13. reitero, o sea, por favor, el tema de tener curvas era como súper importante a nivel social, por algún motivo, y era No, pero como... yo creo que eso se ha Sí, mantenido sí, en sí. todas las generaciones y de hecho yo siento que se está grabando a aún menos. En plan de ya no primero de la ESO, sino Ah. que puede ser ya colegio. ¡Ay! Espérate. Corte. Bueno, chicas, ya que regresamos con el set completo después de que viniese Jesus Christ, como hemos dicho antes, y nos desmonte el set. Yo me quedé otra vez. Ya, bueno, si se nos cae Bueno. otra vez, lo volvemos a montar, no pasa nada. Chicas, Ya está, Se tampoco puede. no ha sido tanto drama. Y como nos hemos dado cuenta que le hemos dado el bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, nos estamos pasando ya de tiempo, entonces hemos dicho, creemos, Eva ha dicho, yo me quedo a gusto con lo que he dicho. yo me quedo gustísimo. No, Ya, no, Voy a el dormir Simo como un bebé esta noche. Le ha salido. Me ha salido todo. Entonces el hemos Se salió dicho, todo. vamos a hacer la sección final, que esta vez es sección sorpresa para Eva y Alberto. No sabe qué vamos a hacer. Uy. Vale, chicas, como estamos hablando un poco del instituto, he decidido hacer una sección en el que voy a sacar una cosa. Espérate, que lo tengo aquí debajo. creo que lo tienes más adelante. Aquí, no. Ah, vale, Ya vale. lo tengo en la mano. Uy. Misteriosa ella. Tengo aquí una con papeles. Ujú. La movida es que hay que imaginarse que estamos en la serie de Ajustate la corona Ajá. y que hemos vuelto a 2019. Sorry, es que, es que tengo que aprender a poner el móvil en silencio cuando estamos Sí, haciendo cuando podcast. estamos- Perdón. Y que hemos vuelto a 2019 y que estamos otra vez en el instituto. No querrías ser esa persona. No, la verdad que no. Entonces, No puedes sonar tu he móvil. puesto aquí. Sorry. ¿Quieres que lo silencie? No. Yo creo que ya habrán parado. Sí, Sí. entonces he puesto. Mira, no paran, Yo por ti no lo tienen que parar, tío. Ya tienen que- Vale, entonces he puesto aquí situaciones. Vale. Y entonces a la persona que escoja una situación va a tener que ¿Es decir esto mímica? cómo cómo Diccionario. nos veríamos en esa serie. O sea, qué papel tendría cada uno. Como voy a hacer yo un ejemplo, ¿no? En El gay. plan, Alberto es pero- o la rubia o el gay. pero tenemos que decirlo del resto y ya como que opinamos. Entonces, mira, yo voy a Vale. coger uno, Vale. voy a abrirlo. No, A ver. Ajá. ¿y qué pone? Es que aquí pone. Hay un romance secreto en clase. ¡Ah! Vale. Se Entonces, verá bien. yo creo, no, pero se los he leído yo. Vale. Entonces, yo creo que Alberto 100% sería la que estaría ahí, bla, todo el día dándole vueltas al romance e intentando descubrir, porque Alberto se metería al Instagram. Pero se no es que metería- Alberto sería el... O Es sea, que el enamorado. A Alberto no le pega ser el enamorado.
No, Alberto no le pega un romance secreto en el instituto. Es que yo no me siento muy secreta. Es Bueno, que Alberto- me siento muy secreta. Es muy secreta, pero ¿sabes a quién le pegaría un romance secreto? A Eva. ¿A mí? Sí, Bueno, en realidad estaría muy mal. Es que a ti te encantaría. Pondría un poco. Porque porque Alberto se le escaparía. Porque Alberto Pues se le sí, escaparía. Pero o Entonces, te lo diría a ti. o me lo diría. Ay, Alberto pues 100%. es verdad, me pega a mí ese rollo. Claro, entonces Alberto, yo lo que digo que Alberto sería la que estaría todo el día en Instagram en plan de, pues yo quiero averiguar quién es. Así porque se ha escorrido ahí la voz de que alguien. Ajá. Yo creo que la verdad que estaría con Alberto y estaríamos las dos ahí de tontorronas, de Ajá. las escenas serían nosotros dos en la cama porque dormimos en la misma habitación. Teníamos ahí todas No en plan- pensáis mal. Sí, 100%. No. Entonces estaríamos así y la Eva en plan. Y ella en los baños. Sería Uy, yo. Dios, Guau, me encantaría. En realidad, no sé si sería yo, pero mi fantasía podría ser. Sí, pero yo creo que si ser yo. tuviésemos una serie, estamos hablando de fantasía. Claro. Si tuviésemos Química. una serie, Eva sería la enamorada y Alberto y yo estaríamos Why el not? club investigador. Total. Vale. ¿Quién quiere seguir? Yo. Ay, quiero por ella. Ay, Siempre la rubia. Es que necesito un poco de estímulo. A ver. A ver. Te escriben una nota sorpresa de Sorpresa, amor. A ti, Alberto. Yo te la creo que nunca me escriben. escribirán una nota sorpresa de amor. Alberto, qué Y mentira. yo tampoco tendría un romance secreto en los baños del instituto y aquí estamos. Bueno, sí que me podría mandar un DM sorpresa de amor. Pues tenemos DM. ¿Y cómo seríamos Eva y yo? Yo creo que estaríais un poquito de ¿y quién es? ¿Y quién te ha mandado? Preguntona. Pero si es Sí, ¿quién te ha sorpresa, en mandado? plan sorpresa, estamos incluyendo que yo sé quién me la ha mandado. No, tú no sabes quién te la ha Yo no mandado. sé. Pues yo creo que para mí serías como mi consejera, yo diría, chicas, averiguad. Literal, yo sería la Sí. CIA en O de esa situación. averiguad. Probablemente. Eva 100%, Sería la sí. tía, como Yo estaría, siempre. yo estaría loca, yo estaría dando volteretas. Ya. Yo estaría... Bueno, yo también estaría loca, Sí, pero pero tendría tú- mi momento Sí, profesional. pero yo es que estaría yo creo montando que- el drama. No, yo creo que Iván estaría montando un drama y preguntando a todo lo de la clase. Sí, Todos, sí, yo todos, estaría- todos. Y la Eva estaría investigando, pero... Yo más de ciberseguridad. Sí. Bueno, te toca. Oh, ok. Déjala aquí para que... Ajá. Mm, And the winner is... A ver. Hablan mal de ti en los pasillos. Pasillos. Pero esto es una mierda de situación. O sea, hablan mal de mí. Sí, en plan, Esto- tú te enteras ¿qué de situación? surprise Ajá. que están hablando mal de ti, pero en plan que están echando pestes gente que te lleva bien contigo. ¿Qué te lleva bien? Sí. Tú piensas en esa situación, en plan, que tú te has enterado, ¿qué harías tú? Chicas, qué mal. Yo creo que me haría un poco la tonta, en plan, como que intentaría Omitida. sonsacarles la información a esas personas, ¿sabes? O sea, yo creo que me haría como la de, la Pero que, es el no, gaslighting. yo no sé, y en realidad como que intentaría de alguna manera como que ellas me lo dijeron a mí, Sí. ¿sabes? Pero haciéndome yo la tonta. Como típica cosa Sí, de sí, cuando sí. tú has descubierto que tu novio te pone los cuernos y te haces como la de, no sé, tal, y le sacas como alguna información de repente y se queda con toda la cara de Sí. teléfono, pues yo creo que sería esa, la verdad. Y vosotros pues seríais las que Ya, yo creo que nosotros estaríamos indignadas. muy Sí, indignadas. yo estaría muy probablemente. enfadada Un con poquito ese personaje. defensiva. Yo me sentiría Sí. un poco defensiva. Seríais como Sí. las típicas amigas de, pues me cago en la puta. Que tendríais más odio que yo probablemente. Sí. Bueno, cogemos al revés. Yo Sí, ahora de repente, hacemos al revés. como que al Ah. revés. Hacemos al revés y ya Yo, cerramos. Claro. vale, ok. Bueno, pues otra vez. Si no te gusta el papel, lo puedes cambiar. Festival de talentos. Talentos. Ok, o sea, como que Un Got Talent. hay un Got Talent en el instituto. Sí, como el De nuestro, repente, nuestro ¿qué había Got harías? Talent. ¿Qué haríamos todas? El nuestro- Pues yo reírme de la gente que va al Got Talent. No, pero No, tú pero imagínate que participas. tú participas. Yo participo. Tú participas. Bueno, pues que ha habido primera. Otra vez. Sí, tal vez es una performance. Claro, yo me haría una performance en acústico, en plan... Tía, pero... ¿Qué pasa? Genuina, tú te ves con una guitarrita. Claro. A ver, vale, Sí. pega. O sea, sí le pega. Sí, con la rastona. Hombre, claro. Y ganarías. Te Claro. votaría. Ganaría. ¿Te votarían 100%, yo creo o que de sí. repente funadas? Nah, Nah, Eva le toca ganar. Yo gano. ¿Y nosotros? ¿Nosotras? ¿Qué haríamos Vosotros nosotros? pues me votáis.
Me aplaudí. No, pero Ella- nosotras también participamos. Ella sería protagonista del episodio. Hombre, en algún momento hombre. te tocaba, chicas. Las demás pues estaríamos un poco amañe de así de votos. Sí, sí, nosotros estaríamos Ha recaudados. votado, ha ganado porque... A no ser que vosotros participaréis en bailando K-pop, que os veo muy... Sí. que os pondríais a competir conmigo, chicas. Igual, Ahí. roce. Broma colectiva a un profesor. Es que Seríamos yo creo- nosotros la que... Es que yo podría fundáramos hacer esa la broma. broma colectiva. O sea, nosotros seríamos los fundadores de esa Yo- broma. No, yo creo que... Sí. Sí, Yo, sí, sí, sí. yo es que vosotras dos os veo, pero yo No, tú no. me Tú pondría no. nerviosísima, en plan. ¿Por porque yo qué? sería como Porque- Si todos nos hemos reído de los profes. Sí, pero No, pero yo. a nivel organizada. En plan, a nivel organizado, yo en una piscina de Francia, que ponía, no te puedes bañar más de las 8, No. todo el mundo bañándose y yo grabándoles un vídeo diciendo, no voy a denunciar a la policía. Mi familia, ¿por qué os estáis bañando fuera de la hora? O sea, yo, en plan, yo me reiría con vosotras, pero no me sentiría organizadora. Pero es que a Eva la veo muy pandillera de... Sí. Pandillera. A ver, tampoco pero- en plan No, mal. mal, pero te veo No. muy de vacile. Total. Hombre, yo, pero porque yo me tomo la vida como una ironía. Total, pero es que yo creo que sí que llevaría un poco la broma colectiva, porque como de, ¡ay, qué Hombre, si no divertida! es, si no es una Siento mala broma, sí. que la broma Claro, no colectiva... estamos hablando de una broma que hiera la Claro. salud y la... Claro, una salud broma, yo mental qué del- sé, le pones un cojín de pedo. Claro, pero... O un vacile, o un de O un repente toda la clase se queda dormida, ¿sabes? Sí, O cosas así. Ah, No, bueno, sí, yo pero te pensaba estoy que era diciendo- más rollo que tú, como típico chiste o broma hacíamos Claro, Sí, por sí, eso sí, todo, sí. en plan de como, por ejemplo, hay bromas que hacen ahora que son rollo, el profesor dice una palabra y todo el mundo como que se queda dormida, yo qué sé, cosas así. Sí, pero en este caso, siento que Eva me daría la idea y yo ejecutada. Bueno, Sí, ¿no? eso me hace quedar un poco como Hitler, pero... No, pero al final, divertidas. Pero vale. Pero divertidas, pero sin matar a nadie. Uy, ¿puedo decir eso? Sí, ¿no? Sí. Sí, Excursión de 3 días. Ah, Sería súper divertido. Mira, yo creo que si nos vamos a poner de fantaseo, mi excursión de 3 días, Ajá. yo es que soy muy fantasiosa. Yo me intentaría ligar a alguien 100%. Que 100%. Hombre, es que yo creo que es la típica que tiene que pasar en las excursiones de Sí, tres no, días, y 100% lo intentaría hacer porque no me he declarado yo las suficientes veces no. como para no hacer Ya, una pero excursión. vergüenza. Literal, Una en una excursión de excursión, 3 amores, días. sí, Total. por favor. Yo es que una Sí. excursión de 3 Porque días- cuando fuimos al viaje de fin de curso tenía novios y no... No, el viaje de curso fue fuerte. Fue fuerte. Fue Claro, la fuerte. gente aprovecha en ese tipo de situaciones Claro, para hacer fuerte, cosas. fue Y yo creo fuerte. que... es que de vosotras, Es que Alberto... intenté. Alberto, el día yo que creo de que- curso intenté ligar con un ET. Borracho, perdido. Ay, Alberto, es verdad que Alberto hemos vivido ese momento. Alberto también intentaría ligar, pero Alberto es que Alberto le da... Pero tú piensas que estamos en el instituto más rollo... Sí, 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 sí. de Pero yo creo que 16 le daría años. como cosilla, pero yo siento que en esas cosas sería como, ay, tal, me gusta tal. Seríamos Alberto y yo locas. Sí, Todas. y Eva estaría de Sí. photoshoot. De photoshoot, no, hombre, yo también me uno al chisme. No, claro. Yo creo que, Cojones. es que yo creo que las tres... Es que yo estaba como intentando pensar como... ¿Qué harían las otras? Pero creo que las tres estaríamos unidas en el chisme. No tan las tres buscándolo, pero las Ah, tres claro. unidas por el chisme. Sí, o sea, porque a si nosotras... hay una que liga, todas unidas por ese chisme. Sí. No es que cada una liga. Ligue, no. No. Es que, por ejemplo, si yo me quiero ligar a alguien, estaríamos todas Cien por por y cien, para ese cien chisme. por O sea, Hombre. 100%, No pero habría ninguna porque, otra cabida para otro chisme. pero porque nosotras somos muy Somos leales. chismosas, somos muy chismosas. Por darle a Alex. Leales al Y chisme. ya Bueno. está. Abrimos estas en plan, es que me da como FOMO, en plan, salimos ¿Quieres en plan de- verlas? Ay, yo Quiero verlas. quiero Eso es verlas. un examen Te sorpresa. humilla un profe. O te humilla un profe. Eso... Ojo, acabas, esa es una Eso me ha situación muy pasado. así. Sí, eso es Eso que a me ha veces... pasado, Alberto, Me ha las pasado veces. esta semana. Con lo de, no, bueno, lo de que te ven cada vez enfermo y lo de que la profesora de religión que te sacó a... No, ya ha ocurrido Ya- estas Es que veces. Alberto hubiese sido la humillada. Yo es que soy carnada. Alberto, Yo soy una full humillada, la carnada. verdad. Yo soy- Sí. es que yo Y soy luego de muy- examen sorpresa, pues todas... Sorpresas. al palo ya, ¿no? No, sí, pero yo sería dramática. Sí. Tú eres sería Conociéndome, dramática. yo sería... Pero yo empezaría... Yo es que me lo tomaría coña. No, Yo también me lo tomaría los dos. coña. Porque, o sea, no, porque, ¿te acuerdas del examen de sorpresa de francés? Sí. Y yo ya estaba... ¡Y me sorprendé!
Y yo partiendo el culo porque es que Y encima a mí que me pegaba ya llegó un punto que en ese examen era como que decía la profe la pregunta y yo, y otra mal, y otra. Pero y luego ya otra. después del examen sí que me reí, pero... Sí, pero es que encima hubo Pero drama, bueno, drama luego. Me encantó, la verdad, que se repita. Sí, Es que a veces nos hace falta un niñateo. Conclusiones, necesitamos un niñateo a veces. Un drama, un Un A mí drama. me gustaría verlo, pero desde, Claro, desde la lejanía, pero como yo si fuera siento, Dios. claro, yo siento que claramente no quiero volver al instituto en mi vida, pero un poquito así de niñateo drama, en plan, yo que... Hombre, como esa idea hollywoodiense del instituto Claro. Sí, tal, siempre es como esa idea guay. de que cada 3 meses aparecía un tremendo chisme y es de lo que hablaba todo el mundo, eso, pero todos los días. Literal. Sí. Y bueno, pues hasta aquí, ¿no? Ya, o Ya, sea, ya toca, ya hemos ¿no? terminado. ya toca, ya hemos hablado mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, Sí, ¿no? espero que lo hayáis disfrutado Total. y Yo lo he que disfrutado. todas nuestras ajustatenienses, todas, hay que poner nombre Hay que al poner fan. Las nombre. reinas, ¿no? Las reinas. No, Bueno, el que lo ponga. la reina no ya, me pues. gusta. Que la gente proponga, Tocha. que proponga en este vídeo nuestras fans primeras que propongan. Nuestros reales. Nuestras reales y luego volveremos a proponer y haremos debate. Y ya está, chicas. Pues me ha Bueno, encantado, la Nada, verdad. sí, Bueno. este podcast me gusta mucho. Bueno, bye bye. Bye bye.